Muy buenas noches. El Poder Judicial de la República del Perú les da la más cordial bienvenida. Esta noche, mediante la Asociación de Damas del Poder Judicial ADAPOC, presentamos el Seminario de Derecho Procesal Penal, temas actuales del proceso penal. Saludamos en mesa de honor la presencia de la doctora Miriam Yanqui de Ticona, presidenta de la Asociación de Damas del Poder Judicial. Asimismo, saludamos al doctor José Antonio Neira Flores, Juez Supremo Provisional de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Asimismo, saludamos a la doctora María Elizabeth Rabanal Cacho, coordinadora a nivel de los juzgados de la Asociación de Damas del Poder Judicial ADAPOC. Daremos inicio a la exposición de esta noche a cargo del doctor José Antonio Neira Flores, Juez Supremo Provisional de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, y lo saludamos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, en realidad hay que hacer una precisión, ¿no? Si han visto el programa, ayer el doctor San Martín ha hecho una conferencia sobre el recurso de apelación y a mí me han programado también para hablar del sistema de recursos, que en realidad es lo mismo, ¿no? La única diferencia sería que yo tendría que hablar de casación, y creo yo que podemos hablar un poquito de eso. Y también me interesaría conversar sobre un tema actual, que es el proceso inmediato reformado. ¿Ya? Vamos a conversar un poco de eso. Bueno, para empezar entonces, nosotros lo que debemos tener muy claro es que desde un punto de vista del sistema interamericano de derechos humanos, los recursos están en función a tres casos muy importantes. El primer caso es el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica. En el caso de Herrera Ulloa versus Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece cuál es el contenido del recurso, o sea, se supone que debe haber en segunda instancia un juicio de hecho y un juicio de derecho, debe haber una revisión de ambos. Hay países que en América Latina solamente tienen la casación, y la casación no es lo mismo que una apelación, porque la casación tiene una incidencia directa en examinar la aplicación del derecho, y por lo tanto en esos países donde solamente hay casación habría una afectación al derecho a la instancia plural, porque no habría un juicio de hecho, no habría una revisión sobre eso. Por ejemplo, Argentina, por ejemplo, Costa Rica, entonces se han planteado demandas contra ellos ante el sistema interamericano, se han declarado fundadas las demandas en contra de ellos y se han visto obligados a morigerar las casaciones. No han querido cambiar el nombre, pero sin embargo ahora, aunque se llamen casaciones, tienen que hacer un análisis también de la valoración de la prueba. Nosotros más bien en el Código Procesal Penal tenemos un recurso de apelación que el profesor San Martín ayer ha conversado seguramente muy ampliamente, con mucha dogmática, que ve el juicio de hecho y el juicio de derecho, pero además tenemos un recurso extraordinario que es la casación. Por lo tanto, la casación no es obligatoria, nosotros lo tenemos y qué bueno que sea así, recién con el Código Procesal Penal que acaba de cumplir 10 años, pero acuérdense que la mayoría trabajamos en Lima. Entonces en las 4 Limas, en Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur y Lima Este, y en el Callao seguimos con recurso de nulidad al 99%, porque solamente tenemos en Lima desde el 15 de enero del 2011 la reforma procesal penal para algunos delitos contra la administración pública del 382 al 401. Esto es concusión, colusión, peculado, malversación, enriquecimiento ilícito y no más, del 382 al 401. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando en estas 4 Limas, más en el Callao con 2 códigos. El código del 40 para los casos antiguos, 99%, y el código procesal. Entonces, en el Código Procesal Penal existe pues una regulación tanto para la apelación y otra para la casación. La casación se entiende que es un recurso extraordinario y bueno, en el Código Procesal Penal se hace una diferencia entre delitos leves y graves sobre la base de un mínimo legal de 6 años. O sea, se entiende que en primer lugar, para que haya un juicio oral, va a ser unipersonal cuando el mínimo legal de la pena no supere los 6 años y va a ser colegiado cuando el mínimo legal de la pena supere los 6 años. Y también esa referencia la tenemos para el tema de las casaciones. O sea, solo procede la casación, acuérdense que ya una apelación, ya una revisión del juicio de hecho y de derecho, y extraordinariamente podría haber una casación en determinados supuestos,
Pero el primer filtro es que supere el mínimo legal los 6 años. Si el delito no supera los 6 años, no va a haber nunca una admisibilidad de casación, salvo que sea para doctrina jurisprudencial. Que es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros de doctrina jurisprudencial, estamos diciendo la Corte Suprema nunca se ha pronunciado por estos casos, los manuales o tratados de derecho penal, parte general o especial, nunca se han pronunciado sobre estos temas, los de procesal penal tampoco nunca. Entonces ustedes, que como yo somos aficionados al área penal, saben que la mayoría de temas ya tienen pronunciamiento, y es más, si hacemos nosotros un análisis, cada uno de ustedes con la experiencia que tiene, sobre los casos que vamos desarrollando, ¿qué podríamos decir? Que el 100% de casos penales, que no solamente pasa en Lima, sino en todo el Perú, en el 95% de casos está clarísimo el tema de la ley, de la doctrina, de la jurisprudencia. O sea, ¿de qué estoy hablando? De casos que son cotidianos. ¿Qué cosa? Hurtos, robos, lesiones, violaciones a la libertad sexual, omisiones de asistencia familiar, etc., etc. Díganme usted qué necesidad hay de hacer un desarrollo legal, doctrinario, jurisprudencial, si todos los que trabajamos en el área penal sabemos que es un robo, sabemos que es un hurto, sabemos que es una lesión. En todo caso, habrán 5% de temas penales donde seguramente en la Corte Suprema no hay jurisprudencia, o hay jurisprudencia que sea contradictoria, y por lo tanto ahí tendríamos que analizar el tema de la doctrina jurisprudencial. Por ejemplo, en lavado de activos, por ejemplo, en delitos contra el medio ambiente, o sea, delitos económicos, o sea, en algunos delitos que la incidencia es mínima. Gracias. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Del 100% de casaciones que se plantean en las salas penales de la Corte Suprema, el 99% lo declaramos inadmisible. ¿Saben por qué? Porque los fiscales, y especialmente los abogados, creen que la casación es una tercera instancia. Creen que vamos a volver a revisar el tema de la valoración de la prueba, y eso no es posible. O si no, nos invocan que quieren que declaremos bien concedida la casación para establecer doctrina jurisprudencial. Y para empezar, ahí tenemos 4 quejas en casaciones donde hemos establecido los criterios de admisibilidad de doctrina jurisprudencial, y por ejemplo nos tienen que demostrar qué contradicciones hay en la jurisprudencia. O sea, tienen que traernos, tenemos 33 cortes superiores que dice la libertad y que dice Tacna sobre ese tema, por ejemplo. Porque si no hay contradicciones, entonces ¿qué necesidad hay de que la Corte Suprema se tenga que pronunciar? Además hay otra cosa ahí, con respeto a los civilistas, por si acaso acá en la mesa tenemos, aparte de personas que dirigen la asociación de AMA, son magistradas también en el área civil. Pero a ver, les pregunto una cosa, con respeto, por supuesto. Acaba de aprobarse el 8º pleno casatorio civil. ¿Saben ustedes o no? 8º, ¿no? ¿No, doctora? 8º pleno casatorio civil. Ya, este es el 8º. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que el Código Civil, ¿de qué año es? De 1984. O sea, ¿cuántos años han pasado desde que el Código Civil está vigente? 32. ¿El Código Procesal Civil de qué año es? ¿De 1993? 93. O sea, han pasado 23 años. O sea, fíjense ustedes, por un lado han pasado 32 y por otro lado 23, y solamente han tenido necesidad ellos de hacer 8 plenos casatorios civiles. O sea, quiere decir que no hay problemas de materia civil, procesal civil. O si hay problemas y todavía no se pueden resolver. O sea, cada juez hace lo que le da la gana en el país. O sea, no hay uniformidad, no hay previsibilidad, no hay seguridad jurídica, y lo peor, no hay igualdad. O sea, en la misma Lima, porque una cosa sería, miren, en Lima resuelven de una manera, en Loreto de otra, en Tacna de otra, en Tumbes de otra, pero a veces ni siquiera eso es así, es peor, porque en el mismo Lima un juez se dispara de una manera y el segundo B, el tercero C, el cuarto interpreta D, y así sucesivamente, y entonces las partes lo que hacen es adecuarse a eso. Nosotros, en el área penal, desde la Ley Orgánica del Poder Judicial es del año 1993, hasta el 17 de agosto del 2004, 93 al 2004, son 21 años, que se adicionó un artículo al Código de Procedimientos Penales del 40, que es el artículo 301A, el decreto legislativo 959 adicionó el artículo 301A, que creó lo que se llama las sentencias plenarias. Sentencias plenarias, o sea, en la Corte Suprema se juntan los jueces de las salas penales que hayan, ahora hay 2, y por lo tanto se toma un acuerdo. Si es 7 la votación o más, obliga a los jueces de las 2 salas y también de las instancias anteriores, ¿no? Siempre con la finalidad de que haya predecibilidad jurídica, uniformidad, seguridad jurídica, y que haya igualdad. O sea, ambas salas tienen que resolver en el mismo sentido.
¿Me entienden? Y entonces, ¿saben cuántas tenemos a la fecha? Desde el 17 de agosto del 2004, porque desde el Código Penal, que es del 91, hasta el 17 de agosto del 2004, solamente se sacó una jurisprudencia vinculatoria. O sea, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en los artículos 16, 22 y 116, establecen hasta ahora que las salas de la Corte Suprema cada 3 meses deben seleccionar qué jurisprudencia vinculatoria. Cada 3 meses. ¿Saben cuántas en lo penal? Se seleccionó una en 23 años. Solo una. ¿Y saben para qué? Para establecer si el delito de usurpación era instantáneo o era continuado para los efectos de la prescripción de la acción penal. Punto. Y entonces imagínense usted, con todos los problemas que tenemos de interpretación penal, procesal penal y penitenciario, ¿cómo no van a ser necesario que haya ciertas directrices o ciertas pautas que obviamente los jueces estamos obligados a ser independientes, a interpretar y aplicar la ley? Pero si hay una jurisprudencia vinculatoria que legalmente tiene tal carácter, los jueces podríamos apartarnos de eso, pero no lo podemos hacer porque nos dé la gana. Tenemos que hacerlo porque tenemos otros argumentos distintos y mejores que los que las salas de la Corte Suprema han utilizado para establecer la jurisprudencia vinculatoria. Si no, ¿qué sentido tiene? ¿Me entienden? O sea, se supone que las partes que necesitan saber cuál es la resolución que se puede pedir en el caso, de tal manera que podría darse, por ejemplo, una salida alternativa, podría haber una fórmula de simplificación procesal penal, si es bagatela, principio de oportunidad, acuerdo reparatorio, si es cualquier pena más grave, una terminación anticipada, porque ya sé que aunque me vaya a un juicio oral con el Código Procesal Penal 957, hay muchas garantías, pero van a condenar a mi cliente y me voy a perder la posibilidad que se le pueda rebajar la pena al comienzo del juicio oral, una séptima parte por la conclusión anticipada del debate, durante la investigación preparatoria le puedan rebajar un sexto, y la idea es que hay casos, los abogados que ejercen saben que son malos, que de todas maneras se van a perder. La idea es qué puedo hacer para mejorar la situación jurídica de mi cliente, y bueno, ahí están los temas de las fórmulas de simplificación procesal penal, o si no, las que estamos planteando. Entonces, por eso es importante el tema de la jurisprudencia vinculatoria. Entonces, nosotros en lo penal hoy día tenemos cerca de 200 jurisprudencias vinculatorias, porque hay un dato. El 1 de junio del año 2015, o sea, la Sala Penal Permanente ha conocido en casaciones casos desde que empezó la reforma, 1 de julio del 2006, hasta al 1 de junio del 2015. Ha sido un monopolio, solamente la Sala Penal Permanente. Pero a partir del 1 de junio del 2015 también ha empezado la competencia de la Sala Penal Transitoria. Al comienzo han sido cerca de 9 meses sola ella, para que tenga una carga razonable, y hoy día ya es aleatoriamente. O sea, tenemos una mesa de partes que va a ser un sorteo. Esperamos que sea lo más transparente posible para que los casos lleguen o a una sala o lleguen a la otra sala, de tal manera que la idea es que hoy día haya pronunciamientos en ambas salas que mantengan esta línea de uniformidad que yo les estoy planteando, ¿no? Entonces, la cuestión es que son 200 jurisprudencias vinculatorias. Tenemos, por ejemplo, acuerdos plenarios penales, donde más, acabamos de publicar algunos, por ejemplo, donde más hemos producido. Tenemos también que en el modelo antiguo, en los recursos de nulidad, yo les decía, seguimos al 99% en las 4 Limas y en el Callao, llega a la Corte Suprema, y en la Corte Suprema en segunda instancia decimos, esta es la interpretación correcta y aplicación de la ley, es vinculatoria, y como es a través de recursos de nulidad, decimos que es una sentencia normativa, o sea, que tiene ese carácter, ¿no? Y también tenemos que con los casos del Código Procesal Penal, cuando se declara fundada una casación, también se puede establecer que es vinculatoria esta casación. Entonces tenemos aproximadamente 200. Claro, obviamente que la extensión de la fundamentación de estas decisiones es la que estrictamente se requiere. O sea, puede ser 5 páginas, 7 páginas, 8 páginas. ¿Por qué digo eso? Porque la idea es que todos, fiscales, defensores y abogados, ¿qué tenemos que conocer para operar en el sistema de justicia penal? La ley, la doctrina, la jurisprudencia, y el fiscal y el defensor el caso concreto, y los jueces, cuando termine la audiencia, conocer también el caso concreto. Entonces, si todos conocemos la ley, la doctrina, la jurisprudencia, cuando la Corte Suprema en el área penal pida una jurisprudencia vinculatoria con una extensión, como les digo, para que se pueda aclarar un tema,
¿Qué necesidad hay de hacer 250 o 300 páginas? Se supone que la idea es que no le vamos a dar a los abogados, sean fiscales, o sean litigantes, o sean jueces, estudios de pregrado, ni estudios de posgrado, ni diplomado de especialización. Lo que queremos es simplemente indicar unos argumentos principales de por qué tiene que ser de esa forma la interpretación, que tienen que integrarlo a los conocimientos que ya deben haber adquirido de pregrado, de posgrado, de especialización, y de esa manera es que podemos ir avanzando. Se supone que la jurisprudencia vinculatoria no son tratados de derecho penal ni de derecho procesal penal, porque sería imposible, sino, como les digo, puntualmente fundamentaciones para poder interpretar y aplicar mejor el Código Penal o el Código Procesal Penal, ¿no? Esa es la línea que se intenta, y por eso es que estamos avanzando, y obviamente también se entiende en las salas penales de la Corte Suprema que estos acuerdos plenarios penales no están escritos en piedra. O sea, no quiere decir que porque ya salieron se van a quedar así toda la vida, sino que si es que hay críticas, obviamente tiene que haber críticas siempre, porque es la única forma de que pueda mejorar la justicia. Nosotros de oficio, en marzo del 2012, hemos modificado 3 acuerdos plenarios que habíamos pronunciado, por ejemplo, sobre los temas de la prescripción de la acción penal, sobre los temas de tutela de derecho, o sea, imputación necesaria, y después también sobre violación a la libertad sexual. O sea, la idea es esa, y además cada vez se democratiza más estas audiencias de acuerdos plenarios penales, porque se entiende que ahora los temas que se escogen son propuestos por el Ministerio Público, por los colegios de abogados, por instituciones jurídicas importantes, de tal manera que se trata de escoger al año 4 temas penales, 4 temas procesales. Hay todo un procedimiento para esto, o sea, se califican los temas, se nombran ponentes, hay audiencias donde se escogen a los que han planteado esos temas, pueden ser, como digo, fiscales, abogados litigantes, representantes de colegios de abogados, y vienen a sustentar en una audiencia este asunto, y se escoge gente que esté a favor, gente que esté en contra, para que haya contradicción, y después ya se establecen los fundamentos del acuerdo plenario penal, ¿no? Hay temas que son más complicados que otros, ¿no? Por ejemplo, hoy día, ustedes ven acá en la diapositiva el proceso inmediato reformado, ¿no? Proceso inmediato reformado, el decreto legislativo 1194. Entonces vamos a trabajar un poco, porque estamos ya publicando esta semana el acuerdo plenario penal, tanto en la parte penal de violencia y resistencia a la autoridad, como en la parte procesal penal, y voy a trabajar un poco eso. Al final vamos a dejar un espacio, si lo permite la señora, que es la presidenta de la Asociación de Damas, la esposa del fiscal provincial y esposa del señor presidente de la Corte Suprema, para que haya un espacio de preguntas y podamos conversar un poco. ¿Están de acuerdo? ¿Está de acuerdo, presidente? Perfecto. Me voy a ubicar ahí entonces para ir avanzando con las diapositivas y así vayamos conversando. Bien, este es un tema que seguramente ustedes ya han tenido algunas capacitaciones, pero es un tema muy interesante, nuevo, es un tema delicado, y vamos a verlo por qué, ¿no? Bueno, la cuestión es la siguiente. Tenemos 10 años de reforma procesal penal, y se entiende que el soporte de la reforma procesal penal es un equilibrio entre garantías y eficiencia. O sea, la idea es que hay que respetar los derechos de los imputados, pero también hay que dar una respuesta a la víctima, a la sociedad. No debe haber impunidad, y tenemos que encontrar un punto de equilibrio entre garantías y eficiencia. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha ocurrido? Cuando el Código Procesal Penal empieza a regir en julio del 2006, tenemos un proceso que se llama común, y tenemos 7 procesos especiales. Un proceso común y 7 procesos especiales. Uno de esos procesos especiales es el proceso inmediato, por el cual en 3 casos, en casos de flagrancia delictiva, en casos de confesión, en casos de prueba evidente, el señor fiscal podía solicitar que el proceso común se convierta en un proceso inmediato, con lo cual, después de una audiencia que se apruebe, íbamos a saltar de diligencias preliminares al juicio oral. Entonces, eso iba a ser lo rápido. No va a haber investigación preparatoria ni etapa intermedia, y vamos a tener un juicio oral que no tenía reglas especiales, eran las reglas generales del juicio oral común. Pero ¿qué pasó? Se supone que esto ha regido, fíjense ustedes, 1 de julio del 2006 hasta el 29 de noviembre del año 2015. O sea, ¿cuántos años ha regido? Como 9 años. Y ¿saben? Se entiende que solo se aplicó en 0.24%.
O sea, en realidad no tuvo ningún impacto en el tema de descarga procesal penal y de que tengan tiempo policía, fiscales, jueces, defensores en atender casos más importantes. O sea, casos que tengan cierta complejidad, porque se entiende que el proceso inmediato es para casos simples, para casos que no requieran mayores actos de investigación. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que 0.24%. ¿Y por qué? Porque era facultativo, porque los señores fiscales podían decidir si lo incoaban o no. Entonces, lo que se ha pensado es que la solución es obligar a que los fiscales tengan que solicitar la incoacción de un requerimiento de conversión del proceso común a inmediato siempre que haya flagrancia delictiva, que haya confesión o que haya prueba evidente, y le han agregado 2 delitos más: el de omisión de asistencia familiar y el de conducción de vehículo en estado de ebriedad, ¿no? Entonces, el tema está en que, claro, eso, ¿qué va a significar? Que haya eficiencia, ¿no? Lo que se quiere es que haya eficiencia, que haya una respuesta inmediata, pero la idea es que el proceso penal no se puede obtener la verdad a cualquier precio, tienen que haber límites y tiene que respetarse los derechos fundamentales de las personas que están investigadas. O sea, si quisiéramos decirlo en un lenguaje muy simple, los bandidos también tienen derechos, ¿no? Hay que permitirles que lo ejerzan, se desvirtúa su presunción de inocencia y si son responsables, los condenamos, porque tampoco puede haber impunidad, ¿no? La idea es que si cometen un delito y se prueba que han cometido un delito, hay que imponerle la sanción que corresponda, ¿no? Esa es la idea. Pero entonces lo que pasa es que acá los primeros que tienen que ser unos expertos en saber si estamos en un caso simple, un caso de flagrancia, es el Ministerio Público. Y para eso vamos a poner ejemplos de casos que se han producido y que son públicos. Por ejemplo, el siguiente. Este señor es un empresario que sabe que va a tomar trago, entonces lleva a un chofer, se sube a su camioneta, se sienta en el asiento de atrás y bueno, se queda dormido. Acá como el amigo de la tercera fila, igual se queda dormido en la camioneta, ¿no? Así igualito, inconsciente, no se da cuenta ni siquiera porque yo estoy hablando, ni se despierta. Pero ¿qué pasa? Se produce un incidente con la policía y parece que es tan intensa la discusión que se despierta. O sea, de repente si yo insisto se despierta, ¿no? Entonces la cuestión es, no hay que dejarlo que descanse. Entonces, claro, ha pagado su precio de su conferencia, tiene derecho a descansar bien. Entonces, el asunto es que se da cuenta que hay una intervención de la policía y lo que va a ocurrir entonces es que baja el vidrio, se acerca el policía y lo que hace es, con el índice, le toca en el pecho al policía. Entonces, ¿qué va a pasar? Está en un operativo, lo primero que hacen es lo detienen, lo meten preso. Y entonces el señor fiscal dice, este es un caso de flagrancia, de violencia y resistencia a la autoridad, solicita que se convierta el proceso común en un proceso inmediato, el juez lo declara procedente, nos vamos a un juicio oral y lo condenan a 4 años y 6 meses de pena efectiva. Él no se presenta el día de la lectura de sentencia, hoy día está con una orden de captura, ¿no? Pero, a ver, analicemos este caso, porque se supone que si estamos hablando de flagrancia delictiva, tenemos que estar seguros primero que el hecho constituye delito o no. Y entonces, este delito de violencia y resistencia a la autoridad, acabo de decirlo, tiene 2 bienes jurídicos protegidos, violencia y resistencia. O sea, hay que ver si se dan estos 2 elementos del tipo. Y entonces violencia, dice, ¿no? Violencia. Entonces la pregunta es, ¿la violencia cómo se puede medir? Supongo yo que tendría que ser con... desde el punto de vista de las afectaciones al cuerpo y la salud. Y entonces, si eso es así, podría ser una falta contra la persona cuando la intensidad no supera los 10 días, si es que es dolosa, o podrían ser lesiones leves cuando son de 11 días a 29 días, o podría ser el delito de lesiones graves del artículo 121 cuando son de 30 días para adelante, o desfigura o mutila algún órgano del cuerpo humano en la persona. Pero entonces ahora analicemos, ¿cuánto importa que un sujeto con el índice le toque en el pecho al otro? ¿Cuánto importa? ¿Es lesiones graves? ¿Es lesiones leves? ¿Es una falta contra la persona? Si un médico examina a este policía, ¿qué incapacidad para el trabajo puede haber o qué asistencia médica? ¿Cuánto? ¿Me entienden? Entonces la pregunta es, violencia a la autoridad. ¿Ha habido alguna violencia a la autoridad? Número 1. Número 2, resistencia a la autoridad.
Cuando le hacen el dosaje etílico a este señor, que no conducía el vehículo, estaba en el asiento de atrás, sale más de 2 puntos de alcohol por litro de sangre. Y tenemos una tabla de alcoholemia, tenemos un baremo. ¿Y cuál es la interpretación que se tiene que hacer cuando uno tiene esa cantidad de alcohol por litro de sangre? Que uno es inimputable. O sea, ya tú no respondes por tus actos. Habría que ver ahí más bien en derecho penal, en el tema de la acción, se habla de la acción que libera la causa dolosa y de la acción que libera la causa culposa. La pregunta es, ¿el señor empresario se puso en ese estado adrede para que cuando llegue un policía ponerle el dedo en el pecho? No. ¿Lo hizo por negligencia? Tampoco. Simplemente él ha sido muy diligente. ¿Por qué? Porque él ha llevado a un conductor para que maneje su auto, porque sabía que iba a ingerir licor y no quería incurrir en ninguna cuestión de infracciones o problemas penales, ¿no? Entonces, la pregunta es, dentro de los elementos de la teoría del delito, acción, tipicidad, juridicidad, imputabilidad, ¿podríamos nosotros decir que era imputable esta persona cuando según la tabla de baremo es inimputable y no se puso adrede en ese estado? Nosotros hemos tenido un caso en la Corte Suprema que es el siguiente, es un caso de robo agravado, donde lo que ha ocurrido, vamos a sentar allá porque ya no vamos a dejar la primera diapositiva ahí, está muy bonita, así que prefiero que se queden con esa diapositiva. Ya después le mandamos a su correo las que corresponden, hay unos problemas logísticos, así que naturales, pero los inventos no pueden impedir que se tengan que hacer las actividades que corresponden porque todo está en el cerebro, ¿no? Entonces la cuestión es la siguiente. La cuestión es que este señor toma sus tragos, está en su barrio, pasa a su vecino, lo coge del cuello, intenta reducirlo, le mete la mano al bolsillo para sacarle dinero, pero está tan borracho que el vecino lo reduce a él, grita un ladrón, vienen todos los del barrio, lo entregan a la policía. Conclusión, termina condenado por tentativa de robo con agravantes. O sea, la pena es de 12 a 20 años, le ponen 8 porque dicen, no, hay que reducirle por la imputabilidad restringida por la grave alteración de la conciencia en que se encontraba. Entonces ese caso llega a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema hace como un año más o menos, y lo que uno se pregunta es lo siguiente, el mismo análisis que acabamos de hacer con el empresario. ¿Cuánto de alcohol por litro de sangre tenía? En este caso era 2.6. 2.6. Según el baremo, se debería encontrar en estado de coma. O sea, ¿qué responsabilidad podría tener por lo que ha hecho? Además, otra cosa, a ver, interpreten ustedes. Díganme, un ladrón le va a robar a su vecino que vive a 3 puertas, número 1. ¿Le va a robar? 2. Le va a robar en ese estado tan ebrio. ¿Qué va a pasar? No va a tener fuerza para que eso sea así, ¿no? Al vecino, ¿por qué no? Porque lo conoce, lo va a delatar, va a haber problemas. Entonces tendría que estar realmente con problemas de perturbación mental para que eso sea así. Entonces, cuando el caso llega a la Suprema, nosotros decimos, acá hay un problema serio de inimputabilidad. Y entonces la pregunta es, ¿la situación mental en la que se encontraba era de una enfermedad mental o era de una grave alteración de la conciencia? Porque hay una diferencia. Si es una enfermedad mental, le aplicamos una medida de seguridad. O sea, si es responsable, en este caso sería responsable, le aplicamos una internación, le aplicamos un tratamiento ambulatorio, pero acá no era una enfermedad mental, era una grave alteración de la conciencia por ingesta de alcohol y por lo tanto, ¿qué tuvimos que hacer? Absolverlo. Lo absolvimos. ¿Pero cuánto tiempo estuvo preso? Más de 2 años estuvo preso. ¿Me entienden? ¿Por culpa de quiénes? Obviamente de las autoridades que intervinieron desde el comienzo. Entonces ahora regresemos al caso del empresario. Se supone que el decreto legislativo 1194 que dice que cuando haya flagrancia delictiva, especialmente el decreto legislativo 1194 se refiere a eso, el fiscal está obligado bajo responsabilidad a incoar el requerimiento de proceso común a proceso inmediato. Y entonces alguien piensa que esto es automático. No, solo cuando se cumplen los requisitos tiene que ser así. En este caso concreto, miren lo que estamos analizando. ¿Se cumplen los requisitos o no se cumplen los requisitos? Además, también acuérdense ustedes que la ley no se aplica. Primero se interpretan, después se aplican, y que habría que ver bien el tema también de la historia de este delito, con las penas que tiene hoy día, ¿no? Porque hoy día es de 8 a 12 años de pena privativa de libertad la sanción, pero cuando el Código Penal del 91 empezó, la pena era de 2 a 4.
¿Por qué se produjo la última agravante? Por el caso de La Parada. ¿Se acuerdan del caso de La Parada? Del mercado de La Parada. ¿Qué ocurrió? Que la señora Villarán quería que se desaloje el mercado, los señores que ocupaban el mercado no querían irse, plantearon un habeas corpus, un juez famosísimo, hoy día más famoso después de las elecciones todavía. Entonces el asunto está en que lo que ocurrió fue que fue la policía a desalojarlos, incluso con caballos, ¿se acuerdan? ¿Y qué ocurrió? Habían puesto un montón de bloques de cemento por todas las vías, votaron a los policías, le pegaron a los policías, toda esta gente que había contratado a otro personal, ¿no?, para evitar que lo despojen, tenían palos y cosas. Conclusión, ¿qué dijeron? Vamos a reformar el Código Penal, no podemos permitir que se impida el ejercicio público de la función policial, ni fiscal, ni judicial. La pena va a pasar a ser a partir de ahora de 8 a 12 años de pena privativa de libertad, y es sobre esa base que en este caso aplicaron esta sentencia. En el caso de la señora Buscaglia, la del aeropuerto, también 6 años, 8 meses de pena privativa de libertad por no cumplir con la orden de la policía, que quería que se mueva de ese lugar que estaba mal estacionada y avance, y también por empujarle el casco. 6 años, 8 meses. Está en la cárcel hoy día la señora, 6 años, 8 meses. ¿Se dan cuenta? Entonces también ese es otro tema bien interesante y que tiene que ver con el tema del artículo 8 del título preliminar del Código Penal, o sea, con el principio de proporcionalidad de las penas. O sea, podemos imponer cualquier pena sin importar cuál es la afectación del bien jurídico protegido, o también el artículo 4 del título preliminar del Código Penal, que se refiere al principio de lesividad. ¿Es importante eso? No, por supuesto que es importante, y les voy a plantear un caso para que vean cómo es de importante. Además, a partir de lo que todos sabemos por pregrado, bastaría pregrado nada más, que el derecho penal es lo último que debe intervenir para solucionar los problemas, la última ratio, se suele decir, y por lo tanto habría que dejar otras vías para resolver los problemas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este es un señor que trabaja para el Estado, no gana mucho, pero es profesor, y dice: voy a hacer un currículum vitae para presentarlo en otra institución, para conseguir unas horas como docente y así reforzar lo que gano y poder mantener a mi familia. Cuando llegue el currículum vitae a la otra institución, lo primero que advierten es que el papel está en alto relieve y es de una institución del Estado, 4 hojas de papel. Lo mandan a la fiscalía y la fiscalía lo denuncia, le hace una imputación por peculado de uso de 4 hojas de papel. Entonces le abren unas diligencias preliminares, le hacen una instrucción, hay un juicio oral, 4 años por lo menos mal que está con comparecencia, y la condena en primera instancia es 4 años de pena privativa de libertad suspendida por 3 de reglas de conducta. ¿Cómo la ven? Por 4 hojas de papel. Se va a la Corte Suprema, este es un caso con el Código Antiguo, los fiscales supremos dictaminan, artículo 83 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que cuando el delito es en agravio del Estado, el fiscal supremo siempre tiene que dictaminar. Cuando la condena es a pena mayor a 10 años, el fiscal supremo siempre tiene que dictaminar. ¿Sabe qué dictamina? No va a haber nulidad, condena y pena. O sea, está bien que por 4 hojas de papel le pongan 4 años de pena privativa de libertad por 3. ¿Qué hacemos nosotros en la Corte Suprema? Lo que decimos es: ¿cuánto vale 4 hojas de papel? Supongamos que sea bordes de oro, ¿no? Papel hilo fino. ¿Cuánto valdrá cada hoja de papel? Que valga 10 soles, supongamos. ¿Qué papel tendría que ser para que valga 40? Por 40 soles vamos a abrir una instrucción, hacer un juicio. ¿Cuánto cuesta pagarle el sueldo al juez, al fiscal, al defensor, auxiliares, locales, luz, agua, policía? ¿Cuánto vale 4 hojas de papel? O sea, la pregunta ¿es significativo esta afectación? Además, si las 4 hojas de papel eran del Estado, ¿qué cosa creen que le ha pasado a la institución estatal donde trabajaba? Ya lo destituyeron ya. O sea, encima de eso, ¿no? Ya se resolvió el problema desde el punto de vista administrativo, y ahora ¿qué se quiere? Que penalmente también hay una sanción. Claro, la ley 27444 de procedimiento administrativo dice que una cosa es la antijuricidad administrativa, otra es la penal. Nosotros tenemos un acuerdo plenario penal también de la Corte Suprema hace 6 años que también dice que no hay ninguna persecución penal múltiple cuando se trata de eso, pero hay que ver que tenga cierta entidad, ¿no? Más o menos es como que, por ejemplo, ustedes toman su vehículo de servicio público y le dicen: ¿sabe qué? Bajo en el puente México y me lleva hasta el puente Canadá o me lleva hasta el puente Javier Prado. Voy a ir al Ministerio Público a hacerle una denuncia por secuestro al conductor del Metropolitano porque me llevó un puente más o 2 puentes más, o dicen: no, muy grave, secuestro, coacción 151, me obligó a hacer algo que yo no quiero, me ha llevado un puente más.
Y el fiscal tendría que recibirme la denuncia y calificarla así, o tiene que controlar la legalidad. Desde el punto de vista del principio de legalidad, famoso principio de legalidad, no hay delito, no hay pena sin ley previa, y teniendo en cuenta las disposiciones del título preliminar del Código Penal, como las que estamos hablando del principio de lesividad, y en el tema de las penas, el principio de proporcionalidad. Ese es el escenario entonces donde se han producido muchos problemas, pero también, aparte de que el primero que debe encargarse de controlar la legalidad de esto y estar seguro que si el hecho no constituye delito, primero, ¿cómo va a pedir que se incoe un proceso común a un proceso inmediato? Tiene que archivarlo. Si eso, mire, si ustedes ven el decreto legislativo 1194 del proceso inmediato, no van a encontrar al final disposiciones que deroguen el Código Procesal Penal, salvo la modificación de 3 artículos, del 468 al 471, que son los del proceso inmediato original. Es lo único que ha cambiado. ¿Ha cambiado en qué sentido? Primero, que ahora es obligatorio que el fiscal en flagrancia tenga que solicitar el requerimiento. Ha cambiado en el tema del juicio oral, que sería una audiencia única, y en una que otra cosa que lo vamos a ir explicando hoy día. Y además que justamente por los problemas que hay, estamos sacando un acuerdo plenario penal sobre estos dos temas, sobre el tema de la parte penal de la violencia y resistencia a la autoridad, y sobre el tema de la parte procesal del proceso inmediato. Entonces, la idea es que, a ver, si es que hay en realidad un impedimento de que la policía pueda hacer su trabajo, un fiscal o un juez, entonces hay que ver la entidad que tiene este impedimento. Porque dependiendo de eso, en todo caso, tendríamos que hacer la calificación de qué magnitud tiene y además qué pena le podríamos aplicar. O sea, yo les he dicho que si tenemos que hablar de violencia, podríamos nosotros, o deberíamos en todo caso nosotros, hacerlo en relación a la incapacidad para el trabajo o la asistencia médica que se haya causado con ese impedimento para hacer el comportamiento. Y dependiendo de eso, podríamos hoy día nosotros decir, en el caso más de lesiones graves, en el caso más fuerte, la pena seguiría de 8 a 12. Pero ¿qué pasa si las lesiones son menores? Tendríamos que pensar en que esto puede ser de 2 a 4, de 4 a 8, o sea, pero ¿basado en qué? Porque alguien nos va a decir, los jueces no hacen leyes, los jueces interpretan y aplican las leyes. Bueno, una opción es pedirle al Congreso, oiga, corrija esto, la pregunta es cuándo lo va a hacer. Y mientras tanto seguimos teniendo todos los días casos de violencia y resistencia a la autoridad, y entonces es en esos términos y a la luz de lo que yo estoy conversando que lo que estamos haciendo es diciéndole a los jueces, miren, hay que tener en cuenta estos elementos, estos principios del título preliminar del Código Penal, hay que tener en cuenta también el tema de cuál es la afectación, y por otro lado también respecto al tema de la resistencia a la autoridad, hay que ver pues, si efectivamente lo que hace la persona constituye este hecho o no. Entonces, si eso es así, imagínense ustedes, yo le preguntaría, ¿quién es la víctima? ¿La víctima es el empresario o la víctima es el policía? Porque el empresario hoy día tiene una orden de captura de 4 años y 6 meses y el asunto se supone que ¿qué va a pasar ahí? Encima planteó un habeas corpus, en primera instancia fue fundado, apelaron, fue a la segunda instancia, y en Arequipa dijeron que no, que lo revocaron y lo declararon improcedente porque dice, si esto se ha resuelto por una terminación anticipada del proceso, ha dejado consentir, no tiene derecho a plantear un habeas corpus. Bueno, algún día llegará al Tribunal Constitucional y vamos a ver qué hace el Tribunal Constitucional, porque también, francamente, tenemos algún penalista en el Tribunal Constitucional, tenemos algún procesalista penal. Acaban de resolver un caso, que es el caso Cuenca, justamente en el tema de recursos. El caso Cuenca, para nosotros los de Lima esto sirve, y el Callao también, porque en el habeas corpus de Cuenca, miren lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Este es un caso con recurso de nulidad. O sea, en primera instancia lo condenan a Cuenca, su abogado plantea un recurso, como siempre tiene que hacer, es escrito, ahí están los agravios, todo, y sabemos que, y ustedes lo habrán escuchado ahí al maestro San Martín, que hay un principio dispositivo en los recursos. O sea, la parte con su recurso autoriza la competencia del órgano de segunda instancia y le pone límites. Hay un principio de congruencia. O sea, el juez de segunda instancia no puede ir más allá de lo que es materia del recurso, salvo que haya una nulidad absoluta. En el Código del 40 no lo hemos tenido claro. Tenemos un listado, 298, del Código de Procedimientos Penales, que se habla de 3 causales de nulidad, pero en el Código Procesal Penal, y se puede aplicar con el anterior por cuestiones dogmáticas,
tenemos el artículo 150. En el Código Procesal Penal, el artículo 150 establece muy bien 4 causales de nulidad absoluta, siempre que haya el principio de trascendencia, se haya afectado el principio de trascendencia. Entonces, en conclusión, se supone que acá se plantea el recurso de nulidad, va a la sala penal de la Corte Suprema, no me acuerdo cuál de las 2 salas es, pero hay un problema. Este caso debió ir, el abogado defensor pide informe oral y no se lo conceden, se omite, problema administrativo, seguramente notificación, y la sala penal de la Corte Suprema declara no haber nulidad, condena y pena. Entonces, ¿qué ha hecho la persona condenada? Me han violado el derecho a la defensa. Yo pedí un informe oral y no me han dejado hablar a mí. Plantea su habeas corpus, se va al Tribunal Constitucional. ¿Y saben qué ha hecho el Tribunal Constitucional? Reciente, caso Cuenca, busquen, Luis Cuenca. ¿Qué ha hecho? Ha dicho lo siguiente: bueno, como este es el caso del modelo antiguo, es un recurso de nulidad, y como la base de la resolución es el sistema escrito y no hay un sistema de audiencia, suficiente con los agravios que se ha puesto por escrito en el recurso de nulidad. ¿Y saben cuál es el problema? Que claro, en principio, cuando hay una segunda instancia, en la segunda instancia yo no puedo incorporar nuevos agravios, no puedo. El recurso se va a resolver sobre los agravios que se han planteado en primera instancia, pero sí puedo hacer, ¿saben qué? Ampliar los fundamentos de los agravios que presenté en la instancia anterior. Puedo ampliar los fundamentos, ¿y cómo lo voy a hacer si no me dejan? Y los puedo ampliar por escrito, los puedo ampliar oralmente, eso no está prohibido, y eso es lo que no se ha dejado hacer por el Tribunal Constitucional. Por eso yo me pregunto, si tiene procesalistas penales, porque esto en cualquier tratado de derecho procesal penal, donde está el tema del sistema de recursos, van a encontrar ustedes que eso es así. Además, que otra cosa, si nosotros decimos hoy día que somos aficionados al área procesal penal, tendríamos primero que aprender procesal civil, porque primero fue el proceso civil, después fue el proceso penal, y entonces el sistema de recursos, ¿dónde está muy bien regulado? En el proceso civil, y sobre todo la base, ¿cuál es? Teoría general del proceso. Y ahí está clarísimo que cuando uno plantea un recurso en la segunda instancia, ¿qué es lo que puede hacer? Mejorar los fundamentos de los agravios que se han puesto. Entonces eso es lo que el TC no está permitiendo. Pero en todo caso, apliquemos la presunción de inocencia, la buena fe, y esperemos que el caso de este señor, del empresario, cuando llegue allá, se resuelva lo que corresponde. Además hay otra cosa, como ya vamos a sacar el acuerdo plenario penal, el TC copia muchas cosas de lo que nosotros hacemos, y después, para que la gente piense que ellos lo han hecho, como en el caso de la inconstitucionalidad de la violación a la libertad sexual, ¿no? Cuando la edad de la menor es mayor a 14, nosotros sacamos un acuerdo plenario penal en el 2012, y después ya el TC sacó una sentencia diciendo que era inconstitucional con nuestros fundamentos. Bueno, en todo caso, que sirva lo que nosotros hacemos para que no haya esta discusión, no, que solamente la Corte Suprema son sus acuerdos penales. No, ahora es el TC el que lo ha dicho. Artículo 6 del Código Procesal Constitucional, cuando el TC establece que es vinculatoria, todos tienen que acatarla, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo el asunto no es sencillo. Aparte de esto, no solamente la falla es de la Fiscalía, sino también del juez. El juez que controla la legalidad, cuando el señor fiscal, en el caso de este empresario, le está pidiendo que se convierta de proceso común a proceso inmediato, él tenía que controlar la legalidad de lo que se está pidiendo, y él tendría que estar seguro que este es un caso simple, que no se requiere una investigación preparatoria. Primero, que el hecho imputado tiene contenido penal, porque si no tiene contenido penal, o en todo caso, si él cree que hay que analizarlo, entonces, ¿qué cosa tenía que hacer? Declarar improcedente el pedido de conversión a proceso común al proceso inmediato, para que haya la investigación preparatoria, y ahí pues ver qué pasó efectivamente y cuál es el impacto y toda la cosa. O sea, el proceso inmediato reformado, repito, ¿para qué clase de casos es? Simple, que no sean complejos, que no requiera mayores actos de investigación, que baste. Si es flagrancia, todos tenemos claro qué cosa es la flagrancia. El concepto más simple de flagrancia, ¿saben cuál es? Es la percepción sensorial que frente a nosotros está produciendo un hecho delictivo. La percepción sensorial por cualquier sentido, se supone. Entonces no tengo que hacer ninguna inferencia, ni convertir un indicio a prueba indiciaria, ni hacer ningún razonamiento. Flagrar, ¿de qué término viene? Flagrancia, de flagrar, ¿qué fuego? ¿Qué es arder? O sea, si acá veo que hay fuego, me doy cuenta inmediatamente. O sea, estamos hablando de eso porque se entiende que no se puede detener a ninguna persona por la policía, salvo que haya flagrancia o mandato judicial.
Y cuando la policía detiene, no detiene porque sea la policía, detiene por prevención judicial, porque se supone que ahí va a haber un caso y hay que evitar que haya impunidad, hay que garantizar sus derechos y para que no haya peligro procesal que se sustraiga o que se perturbe. Esa es la finalidad. Pero si no hay flagrancia, tiene que requerir una orden al juez para que se produzca la detención. Pero hay un tercer problema también, o sea, el juez no controló esto, pero miren lo que pasó en el caso del empresario. Esto ya es de Ripley, ¿eh? Porque en el caso del empresario pues tiene un negocio y tiene su abogado en el negocio, así que va a la audiencia el abogado. Pero aparte tiene un abogado que es su amigo del alma, como dice Roberto Carlos, es su amigo y hermano del alma. También va a la audiencia, pero la hermana del empresario también es abogada. 3 abogados en la audiencia. Y los 3 abogados en la audiencia, cuando viene la propuesta de 4 años y 6 meses, acepta, porque está muy bien. ¿Qué pasa con los abogados que estaban ahí los 3? Los 3 son civilistas. Ninguno es penalista, ninguno es procesalista penal y por lo tanto el tema del experticio en esta clase de temas. Que también ha pasado en el caso de la Buscaglia. Porque en el caso de la Buscaglia se supone que ha sido un ex fiscal superior, ha sido congresista de la República, ha hecho clases en maestría, en doctorado este caballero, tiene libros publicados. Sin embargo, a la señora Buscaglia le dijo, está bien, 8 años está bien, porque si la pena es de 8 a 12 años de pena privativa de libertad y el fiscal está proponiendo 8, es el mínimo, y entonces vamos a la terminación anticipada del proceso, y el juez, fíjense ustedes, incumpliendo un acuerdo plenario penal de la Corte Suprema sobre terminación anticipada, donde dice, si el juez que controla la legalidad de la terminación anticipada considera que es ilegal, solo puede desaprobarlo, no puede modificar los acuerdos y corregirlo, no, lo desaprueba y continúa el caso según su estado, la investigación preparatoria. Pero ¿saben qué hizo el juez en ese caso? Dijo, no, acá me están proponiendo que sea 8 años la pena privativa de libertad y yo creo que los 8 años los puedo tomar como referencia, pero para ahí bajarle la 6ª parte por terminación anticipada y la pena sería 6 años, 8 meses. Con el abogado y el fiscal ya habían negociado que sea 8 años con la rebaja de la 6ª parte. Entonces la pregunta, y estamos hablando de un fiscal superior titular, congresista de la República, profesor de maestría, doctorado, imagínense, o sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la defensa es simbólica, que la defensa no es real si los abogados no conocen la ley, la doctrina, la jurisprudencia y el caso concreto. O sea, y ¿saben lo peor? En el caso del empresario, si ustedes escuchan el audio, el juez le pregunta, mire señor, usted acepte este acuerdo, mire, en realidad yo soy inocente, pero si va a terminar este asunto de una vez, proceda usted. O sea, él no estaba renunciando a su derecho al proceso. O sea, ¿eso qué importaba? En todo caso, no, esto requiere esclarecimiento. Porque el hombre tiene que estar consciente y el juez tiene la obligación de instruirlo qué cosa es una terminación anticipada, como tiene la obligación de instruirlo qué es una conformidad del acusado con la acusación al comienzo del juicio oral, para que si él está seguro, libre, voluntariamente, consciente, de paso, a evitar que se den las etapas del proceso. Y acá el fiscal no lo hizo, el juez no lo hizo, y conclusión, hoy día está con 4 años y 6 meses. ¿Se imaginan ustedes? Aplicación de pena privativa de libertad, ¿por qué? Porque hay un problema muy serio en la parte de la defensa. O sea, estamos en un proceso inmediato reformado que, como les digo, buscamos que haya eficiencia, o sea, la gente tiene derecho también a que haya una respuesta inmediata. Ya en marzo del 2015 nos exigieron con la frase chapa tu choro, después, antes de que se produzcan las elecciones, creo que fueron el 5 de junio las elecciones, ¿no? Una semana antes tuvimos un problema gravísimo, gravísimo en Lima Norte con un caso que se le llamó Los Rápidos y Furiosos. Terrible caso, porque acá ¿qué ocurrió? Se supone que hoy día tenemos un delito de marcaje o reglaje, intervienen a 2 personas en el interior de un auto con 2 pistolas, ¿y qué pasa? La fiscalía después de 5 horas, perdón, la policía después de 5 horas, recién le dice a la señora fiscal de Lima Norte que ha pasado esto. ¿Qué hace la fiscal? Trata de planear, de hacer los actos de investigación que se pueda, y bueno, el asunto es que le llega el atestado, es un caso con el modelo antiguo de Lima Norte, formaliza la imputación, pide la prisión preventiva, pero cuando llega a la mesa de parte del juzgado, habían pasado 24 horas y 5 minutos, y le dicen, lo siento mucho, pero yo no me hago cargo de este muerto, no te lo recibo. Entonces la fiscal, ¿qué hace? Caballero nomás, lo pone en libertad. Lo pone en libertad. La pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna regla en la Constitución, en los códigos procesales penales, que si uno se demora más de 24 horas, se archiva el caso? No. Lo que ha pasado es que
la interpretación que venimos haciendo, que es garantista en el sentido de que 24 horas ya debe estar definida la situación jurídica de una persona, pero en todo caso acá se entiende que hay una responsabilidad, ¿no? El asunto es que habrá que ver si es doloso, si es por negligencia, pero ¿saben qué ha pasado después de que lo ponen en libertad? La fiscal va a la carga, vuelve a la carga, hace la imputación, pide el requerimiento de prisión preventiva y bueno, obviamente los imputados no son habidos y lo que está pasando es que se ha declarado fundada la prisión preventiva y están con orden de captura los dos. O sea, imagínense, ¿qué hubiera pasado, digo yo, si originalmente el juzgado lo hubiera recibido, se hubiera procedido como corresponde a calificar la imputación, si se cumplía con los requisitos de que es constitutivo de delito, que no haya prescrito, que esté identificado el imputado, después se veía la prisión preventiva, si se dan los 3 requisitos del 268, fundados y graves elementos de convicción, pronóstico de pena privativa de libertad mayor a 4 y peligro procesal, y por último, que haya proporcionalidad, declarada fundada la prisión preventiva, disponía el internamiento y obviamente por el retraso de los 5 minutos hay responsabilidad de la policía o del fiscal, habrá que indagar, copias a las oficinas de control de la policía y del Ministerio Público para que la historia no se repita. O sea, ¿qué tendría que haberse hecho en este caso para que haya ese equilibrio entre garantías y eficiencia? Un test de proporcionalidad. Necesidad, idoneidad y propiamente proporcionalidad. O sea, ¿saben de qué estamos hablando? De algo que no enseñan en las universidades, que no enseñan en las escuelas de jueces ni fiscales, ni en los colegios de abogados, y que tampoco se compra, que se llama criterio. Criterio. ¿Y el criterio cómo se puede adquirir? Conociendo la ley, conociendo la doctrina, conociendo la jurisprudencia y resolviendo casos concretos, consultando con otra persona. Ahí siempre va a haber gente que sepa más que nosotros, haciendo una retroalimentación, haciendo talleres entre jueces, talleres entre fiscales, talleres entre abogados, porque 2 cabezas piensan mejor que uno, hay una retroalimentación, hay un feedback, y eso es lo que se tiene que hacer a partir de ahora. Y este problema siempre ha habido. Yo me acuerdo de un caso, fíjense, cómo son las cosas. El año 1992, porque hay casos que ya son la muerte, ya. 1992, ¿qué pasó? Se capturó a Abimael Guzmán. ¿Cuántos años se persiguió a Abimael Guzmán? 12 años. Lo capturó Benedicto Jiménez Vaca, que hoy día está preso, desgraciadamente está involucrado en el caso Orellana, fue un buen policía. Lo capturó con su equipo del Grupo Especial de Inteligencia. 12 años, lo persiguió, lo llegó a capturar. ¿Qué pasó cuando lo capturaron al señor Abimael Guzmán? Porque la verdad, yo era juez de terrorismo el año 92, todo el año era el único juez de terrorismo que veía esos casos. Justo cuando se investiga, cae Abimael y cae Polay Campos del MRTA. O sea, caen los 2 líderes, Sendero y el MRTA. Entonces estoy a cargo de la instrucción y todas las cosas. El asunto está en que de ahí me llevan a la oficina de control de la magistratura como juez y se queda otro juez a cargo en mi juzgado, que era el 10º juzgado penal de Lima. Entonces, cuando lo capturan a Abimael Guzmán, se trata de tomar todas las medidas de seguridad, porque hasta abril del año 92 era una leyenda si Abimael Guzmán estaba vivo o no estaba vivo, no sabía, nadie lo había visto, hasta que sale el vídeo de Zorro el Griego, ¿no? Bailando a Abimael con una mancha ahí de gente con traje negro, todos con unos tragos, Zorro el Griego. Y ahí se dijo, existe Abimael. Entonces lo capturan a Abimael, y cuando se captura a Abimael, en esa época él era el enemigo público número 1 de todos nosotros. ¿Qué se hizo? ¿A dónde lo llevaron? A la base naval, ¿no? Al Callao, ¿se acuerdan? Al frontón. ¿Y cómo lo pusieron? ¿Se acuerdan? En unas rejas, un enjaulado, todo ahí. Lo llevaron allá al frontón. Imagínense ustedes, habría temor de que lo puedan recuperar o no los terrucos. ¿Cuánta gente mataron? Teníamos miedo en esa época. Cada rato le daban vuelta a la gente, apagones, bombas, coches, una cosa, Tarata, acá en Miraflores. Terrible. Conclusión, frente al frontón pusieron unas lanchas con proyectiles, habían rodeado 100 fuerzas operativos especiales, los FOE, porque lo pueden recuperar los terrucos. Conclusión, y la persona que me reemplaza en el 10º juzgado penal de Lima, que era el juez de terrorismo, dice: necesito tomar la declaración del señor Abimael Guzmán, su instructiva, tiene una cantidad de casos, y curso un oficio para que lo trasladen de la isla del Frontón al Palacio de Justicia para tomar el instructivo. O sea, él dice, nada, pues tiene que haber igualdad. Si todos los internos vienen al Palacio de Justicia a prestar su instructiva, ¿por qué Abimael no va a venir al Palacio de Justicia a prestar su instructiva? ¿Qué les parece? Año 1992.
había algún problema de criterio, estaba bien lo que estaba haciendo. Él decía, no, hay que tratar a Ismael Guzmán igual a todos. O sea, habría que traerlo. ¿Cómo habría que traerlo al Palacio de Justicia? Imagínense ustedes. Si habían 2 yates con misiles y cosas. Entonces, en conclusión, obviamente, la doctora Inés Villa Boniera, la jueza de la Oficina de Control, pidió su destitución. Y bueno, lo destituyeron. ¿Porque qué le faltó? Criterio. Le faltó todo ya. Porque bueno, en estos casos nuevos, más o menos que la gente hay que tener la esperanza que se pueda recuperar la gente y pueda mejorar. Pero en ese caso, se dan cuenta entonces cómo el tema es, hay que saber interpretar y aplicar. Y por eso es que es importante, creo yo, puede contribuir mucho este tema de la jurisprudencia vinculatoria de la Corte Suprema, especialmente en los temas penales, ¿no? Tenemos expertos en la Corte Suprema en temas penales, está Víctor Prado Saldarriaga, está San Martín Castro, entre otros, y por lo tanto, la idea es que vamos a sacar ese acuerdo plenario en los términos que les estoy diciendo y también tomando en cuenta el tema del principio de proporcionalidad para las penas. El Tribunal Constitucional ha expedido una sentencia que les puede resultar interesante a ustedes para este tema, que es el caso de Constantina Palomino del Cusco. Constantina Palomino del Cusco sobre el principio de proporcionalidad, porque hoy día también en el tema de las penas las cosas han cambiado. Hoy día hay mucha rigurosidad y la ley 30.076 creó un artículo 45A, 3/3, tercio inferior, tercio intermedio, tercio superior para el tema de las penas, el tercio inferior cuando hayan circunstancias atenuantes y agravantes, tercio intermedio cuando solamente hayan circunstancias agravantes y tercio superior, tercio intermedio cuando hayan mixtas y tercio superior cuando haya solamente agravantes, ¿no? Entonces, circunstancias, ¿qué son? Circunstancias alrededor del delito. Cambiaron el artículo 46, antes tenía 11 factores, ahora tenemos 2 incisos, 1 y 2. Y cada inciso tiene sus propios factores. El 1, atenuantes, el 2, agravantes, ¿no? Entonces tenemos el primer factor para determinar judicialmente la pena, son las circunstancias generales, atenuantes y agravantes, y si son circunstancias, no forman parte del delito, ¿no? El segundo factor tiene que ver con causales de disminución de la punición. Artículo 14 del Código Penal, error de tipo de prohibición cuando no sean invencibles. Artículo 15, error de comprensión culturalmente condicionado, también igual. 16, tentativa. 21, eximentes imperfectas de responsabilidad penal. 22, responsabilidad restringida. 26, complicidad secundaria, o sea, causales de disminución de la punición, ¿no? Y también ahí podría entrar el tema que no haya principio de lesividad. Lo que yo le decía, el artículo 4 del título preliminar del Código Penal, que debe ser significativa la afectación al bien jurídico protegido, porque no tenemos ninguna atenuante privilegiada, pero ahí está el artículo 4 del título preliminar del Código Penal. Y como causales de agravación de la punición tenemos el concurso ideal de delitos, el concurso real de delitos, el delito masa, y tenemos la reincidencia y tenemos la habitualidad. Y el tercer factor para determinar judicialmente la pena tiene que ver con las fórmulas de derecho penal premial, o sea, por ejemplo, la confesión, la terminación anticipada, la conclusión anticipada del debate o la colaboración eficaz. O sea, son 3 factores que hay que tomar en cuenta. ¿Para qué? Para individualizar judicialmente la pena. Entonces, en el caso de violencia y resistencia a la autoridad, hay que analizar esta clase de temas, pero hay penas que, la verdad, son desproporcionadas, porque hay una incoherencia también en el sistema de penas en el Código Penal, y el ejemplo es el siguiente. Si a una persona le imputan y se prueba su responsabilidad como violador a la libertad sexual de una menor de 10 a 14 años de edad, ¿cuál es la pena que prevé el artículo 173, inciso segundo del Código Penal? De 30 a 35 años. Por una violación a la libertad sexual de una menor de 10 a 14 años, ¿cuál es la pena? De 30 a 35 años de pena privativa de libertad. Pero si una persona mata a otra, artículo 106 del Código Penal, homicidio simple, la pena es de 6 a 20 años. De 6 a 20 años. Entonces uno tendría que preguntarse, ¿qué vale más en el Perú? ¿Vale más la indemnidad sexual o vale más la vida de una persona? ¿Se dan cuenta? En el tema de la proporcionalidad de las penas. Si yo agarro y le disparo a una persona a la columna y la dejo inválida, se supone que ¿qué delito? Si quería matarla, ¿qué delito me van a atribuir? Tentativa de homicidio. ¿Cuál es el mínimo legal en la tentativa de homicidio? 6 años.
¿Cuál es el máximo de pena que me pueden poner? Mínimo legal de 6 años, porque no ha habido, se supone que el inicio de la ejecución, que sería de 6 a 20 años. Sin embargo, por eso el tema de la proporcionalidad del artículo 8º, el título preliminar, es interesante. Hay que ver la sentencia de Constantina Palomino del habeas corpus que plantea en el Cusco, que bueno, también refuerza un poco este tema, porque es complicado también. La idea ha sido que cuando las penas eran de 6 a 20 años, los jueces poníamos 8, 10, 12, 14, 16, 18, y no se sabía por qué. Ahora la ley 30.076 lo que dice todo el tiempo es que los jueces tenemos la obligación de motivar y explicar. Entonces la pregunta es, ¿qué es más arbitrario? Más arbitrario era cuando era de 6 a 20 y te ponían 18 y no sabías por qué era 18, porque podía ser 14, 8. Ahora no, ahora dentro de estos 3 factores para determinar judicialmente la pena hay una obligación del fiscal primero, cuando te pida la prisión preventiva o en el requerimiento de acusación, de fundamentar por qué se dan estos 3 factores, y en segundo lugar de los jueces. Yo estoy de acuerdo con esta última posición. Yo la verdad estoy de acuerdo con la ley 30.076. Seguramente hay bastantes colegas que son críticos, que nos han puesto una camisa de fuerza, que por qué el juez va a estar sujeto. En todo caso, hay que seguramente ver la posibilidad, cuando hayan penas abusivas, de que este principio de proporcionalidad nos pueda permitir corregir esas cosas, ¿no? Eso es lo que habría que ver dentro de los casos, pero creo que como era originalmente en el Código Penal del 91, podía permitir que hagamos cualquier cosa. Porque ¿cuál era la fundamentación? Que la pena se aplica en función a la naturaleza, forma y circunstancias del delito y las condiciones personales del imputado. Y con eso podías hacer lo que te daba la gana, subir, bajar. Era motivación de disco duro, es aparente. No está personalizando el caso, no dice nada de los 3 factores que yo les estoy indicando. Entonces, por eso creo yo que es mejor la otra posición, ¿no? Eso es por la parte penal. En la parte procesal penal, miren ustedes, si las penas pueden ser como yo les estoy diciendo, o sea, si puede haber una cadena perpetua por esta clase de hechos. Por ejemplo, hoy día hemos visto un caso de robo con agravantes, uso de armas, horas de la noche, pluralidad de imputados, pero ¿qué ha pasado? Le han apuñalado a la víctima. Y cuando eso ocurre, la pena es de 20 a 30 años. No ha muerto, menos mal, la víctima. De 20 a 30 años. Entonces, la pregunta es, ¿se puede resolver un caso donde la pena es de 20 a 30 años por un proceso inmediato? O sea, en 5 días podemos tener una sentencia por esta clase de hechos con esta pena, porque se supone que primero es un delito común, una flagrancia delictiva, 24 horas de diligencias preliminares, 2 días más para hacer la audiencia de conversión del proceso común e inmediato, y de ahí 24 horas, si es que es procedente por el juez, 24 horas para el requerimiento de acusación, y de ahí un par de días más, inicio de juicio oral. Juicio que tiene que empezar y continuar consecutivamente hasta la sentencia. Entonces yo pregunto, ¿se puede aplicar una cadena perpetua en 5 días? ¿Se puede aplicar una pena de 20, 30 años en 5 días? Digo, o sea, es un caso simple. Condenar a una persona a cadena perpetua es un caso simple. Una cadena perpetua, o sea, toda la vida. O sea, por violación a la libertad sexual no hay beneficios penitenciarios. O sea, si la pena es de 30 a 35 años, son 30 años por 365 días. Entonces, imagínate que el imputado tenga 40 años, se muere. Porque ¿quién puede vivir 30 años en la cárcel? Nadie. Ni yo creo que ni 10, ni 12 años, terrible la cárcel. Claro, no les voy a poner ejemplos si conocen la cárcel, ¿no? Porque hay algunos colegas ya extremistas, pero bueno, no es necesario conocer la cárcel, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que los fines de semana tiene que quedarse en su casa, no puede salir, ¿no? Y el lunes, depende cómo le haya pasado, el lunes puede llegar contento a su oficina o puede llegar descontento a su oficina. O sea, si estuvo voluntariamente en su casa, el sábado y domingo, llega feliz y es el mejor día para hablar con los jueces o el fiscal. Pero si ya tú sabes que los fines de semana no hay motivo para salir de la casa al trabajo, porque no hay trabajo, entonces tiene que quedarse en la casa, es forzada la estancia en la casa, y el lunes, ¿cómo lo encuentras al tipo? ¿Me entiendes? Entonces, si eso es así, quedándose en un lugar que uno no quiere quedarse, ¿se imaginan cómo será estar en la cárcel? ¿No? Apliquen un principio de proporcionalidad, ¿no? Entonces la cuestión es que, además que hay otra clase de problemas, te voy a poner un problema. Estamos hablando de casos de flagrancia, o sea, flagrancia, estamos seguros que eso pasó.
Este caso, real, marzo del 2012, Puno. Marzo del 2012, Puno. La Epandro Puno es la sección de drogas de Puno. Entonces, hacen un operativo, intervienen en una camioneta, revisan debajo de la camioneta y dice que encuentran 10 ladrillos. Y el capitán de la Epandro Puno, el capitán de la policía, le aplica el tiocinato de cobalto. Según él cambia de coloración turquesa, es PVC. Llama al fiscal, le dice a los intervenidos dos, llamen a sus abogados, y el asunto está que se pide que se convierta el proceso común en inmediato con el Código Procesal Penal. ¿Y qué pasó? Lo que va a pasar es que llega una terminación anticipada. Según la balanza en Puno, eran 9 kilos 953 gramos. 9 kilos 953 gramos de PVC en Puno. Entonces llega una terminación anticipada y la pena es 8 años, pero menos una sexta parte por la terminación anticipada, 6 años 8 meses para los dos. Entonces, ¿qué va a pasar? La dejan consentir. Terminación anticipada, cosa juzgada. Con el resultado provisional de análisis químico, sería un caso de flagrancia hoy día. Pero ¿qué va a pasar? El caso es en Puno. No hay laboratorios en Puno para ver si la droga, si la sustancia es droga o no es droga. Como no hay laboratorios en todo el Perú, solamente hay acá. En Aramburú, como Paseo de la República, en el laboratorio central, ahí está. Tampoco hay recursos de parte de la policía para que produzca una intervención en forma inmediata. Le digan, señor policía, tome un avión, vaya a Lima y que se haga la pericia repetida. Tampoco hay. ¿Qué tienen que hacer? Esperar que se produzcan muchas intervenciones, juntar la muestra en una semana, 2 semanas para ahorrar. De repente hasta preguntar, ¿quién va a Lima? Yo, ya, llévate la muestra. Entonces se vendrá en bus, imagínense, de Puno acá son 3 días por lo menos, o se vendrá en avión, porque así funciona el Estado. Desgraciadamente no hay los recursos que sean necesarios. Llegó a Lima la muestra, con otras muestras. Conclusión, después de 6 meses que intervinieron estas personas, que se produjo la terminación anticipada, sale la pericia oficial. Pero uno de los sentenciados se entera recién del resultado 2 años, después de que se pidió la terminación anticipada. ¿Cómo? No lo sé, pero 2 años después se entera que la pericia oficial ha dicho que no es pasta básica de cocaína, que es aminopirina, que no está perseguida por tráfico ilícito de drogas. ¿Y qué hace? Va a la Corte Suprema, va a la Sala Penal Permanente donde trabajo y plantea una acción de revisión. O sea, cuando hay un grave error judicial, se puede pedir que se revise la sentencia condenatoria y eso es. ¿Cuál es la prueba nueva? La pericia oficial. Porque ¿con qué lo condenaron? Con el resultado provisional de análisis químico. Entonces, la audiencia de revisión es igual que un juicio oral en lo pertinente. Y bueno, desgraciadamente, este señor condenado, una persona pobre, consigue un defensor que lo patrocine, que se esfuerza al máximo, pero no sabe bien lo que tiene que hacer. Entonces yo era el director de debates de los 5 jueces y veo bien el tema y digo, esto es gravísimo. Si es verdad, es gravísimo. Digo, ¿cómo se puede haber condenado a una persona y si no estaba seguro que la sustancia era droga? Entonces yo digo, no, prueba de oficio. Prueba de oficio. 385 del Código Procesal Penal se establece que esto se aplica en el Perú. Además, no hay ningún problema de inconstitucionalidad. El 385 en el primer párrafo dice, cuando en el juicio oral no se haya practicado una inspección, una reconstrucción o en la investigación preparatoria y el juez estime que es imprescindible para establecer la veracidad de los hechos, se lo puede proponer a las partes cuando termine toda la producción de la prueba y luego de esa discusión el juez puede disponer la inspección, puede disponer la reconstrucción. 3851. Pero el 3852 establece lo que se llama la prueba sobre prueba o la prueba complementaria, que ya es general. ¿En qué sentido? Cuando un juez dude de la autenticidad de una prueba que las partes han ofrecido, para corroborar su fiabilidad, puede disponer la actuación de una tercera prueba. O sea, en el caso está la información, pero el juez dice, no, acá tengo que verificarla. Y entonces eso es lo que pasaba en este caso. O sea, ¿saben lo que ocurrió? Tuvimos que traer al capitán de la Epandro de Puno, que para la buena suerte nuestra ya no estaba en Puno. No lo hubiéramos podido traer. ¿Con qué recursos? No tenemos. Estaba en Lima. Lo ubicamos, lo trajimos. Trajimos a la perito químico, a la mayor de la policía que hizo la pericia. Trajimos, se supone que acá en Lima, la comisión que recibe las muestras es una comisión para verificar la cadena de custodia. Cadena de custodia, término Código Procesal Penal. Tenemos un acuerdo plenario penal también, o sea,
que los elementos materiales que se encontraron en el lugar de los hechos sean los mismos que se van a presentar en el juicio oral, ¿no? Cadena, varios eslabones, que se cumpla cada eslabón, desde que se recoge el cuerpo del delito hasta que se presente en el juicio oral, que no se diga después que me lo colocaron, me sembraron, como se suele decir, o que si se incautó no se vaya a manipular o alterar. Entonces se supone que por eso se le encarga al Ministerio Público, hay hasta un formato, un procedimiento, desde el comienzo que hay que cumplir hasta que llegue al juicio oral. Conclusión, ya tuvimos a la gente en la audiencia de revisión, y entonces el asunto está que en las revisiones de los 5 jueces, uno, el que está a cargo de la revisión, es el que se encarga de las pruebas. Yo era el único que tenía que ver este tema y después yo le daba cuenta a mis compañeros, a mis colegas. Conclusión, entonces trajimos al capitán de la de Pandro, y lo que va a pasar acá es que cuando lo pesan acá en Aramburú, pesa 10 kilos 7 gramos. En Puno pesaba 9 kilos 953 gramos, menos de 47 gramos que 10. En Lima pesaba 10 kilos 7 gramos. El doctor dice, él, como cualquiera de ustedes, interpreta que debería pesar menos. Bueno, yo les quiero contar una cosa. Hay una ley que obliga que jueces de la Corte Suprema, fiscales de la Corte Suprema, el ministro del Interior, el director de la Policía Nacional y peritos químicos, antes se llamaba FECOC, ahora no me acuerdo cómo se llama, que tiene que ver con la incineración de drogas. Vayamos al Fundo Barbadillo, acá a la Diroes, a ATE, donde tenemos ahí los hornos para incinerar drogas, y bueno, a mí me toca al año por lo menos 4 veces. Y acabo de estar hace un mes. Y bueno, se incineran pues toneladas, 7 toneladas, 8 toneladas, PVC, clorhidrato de cocaína, marihuana, anfetamina. Obviamente me pongo a cierta distancia para evitar contaminarme con el humo que sale, ¿no? Que es cualquier cantidad de humo, porque ustedes se imaginan, es peligroso, ¿no? Porque incluso después de toda la operación te regalan 2 cajas de leche, ¿no? Para desintoxicarte y todas las cosas, ¿no? Entonces algo sé sobre drogas, ¿no? Después de 7, 8 toneladas por cada intervención, por 4 veces al año, tengo en mi haber por lo menos 30 toneladas de incineración de droga al año. Entonces, conclusión, que además tenemos ahí un montón de fiscales, porque hay que comprobar el reactivo tiosinato de cobalto, le aplican ahí delante de nosotros, abren bolsa por bolsa, tienen que pesarlo, porque si no, imagínense ustedes, ha habido casos en los cuales han dicho que tantas toneladas no era cloro, sino era harina de tal cosa. Entonces la gente piensa que había un cambiazo, ¿no? Conclusión, ¿qué pasa? Como la droga está integrada por compuestos químicos, se degrada, pues, ¿no es cierto? Se degrada, eso es lo normal. Pero acá había pasado lo contrario. Acá había aumentado 50 gramos. O sea, pesaba en Puno 9 kilos 953 gramos y acá pesó 10 kilos 7 gramos. Entonces, el fiscal supremo en lo penal, que va a la audiencia de la acción de revisión, se oponía, pues, y decía, han cambiado la muestra acá, no siempre, ¿no? Han cambiado la muestra acá, infundada la revisión. Conclusión. Primera pregunta, señor capitán de la de Pandro, ¿con qué balanza pesaron ustedes en Puno la sustancia incautada? La verdad que el Ministerio Público no tenía una balanza. ¿Y con qué la pesaron? Bueno, lo pesamos con la que encontramos. ¿Y no tendrían una romana? ¿Ustedes no serían una romana? O sea, una romana es una cosa así plateada, así, que pesa las uvas, ¿no? Las papas, eso. Es que hay limitaciones, ustedes saben, ¿no? Hay limitaciones, ustedes saben. Conclusión, 9 kilos 953. Cuando viene a Lima, acá en Aramburú, tienen una balanza calibrada por el Indecopi. O sea, toda la semana llega y esa balanza pues, es oficial para esta clase de temas. O sea, primera posibilidad de que ese sea el problema. ¿Y el otro cuál era? El que yo les dije. ¿Acaso se incautó la muestra y se trajo inmediatamente? No, ¿qué se hizo? Se tuvo que esperar que se junten muchas muestras para traerlas, y además, ¿qué pensaba uno desde el comienzo? Esto se va a degradar, me voy a mojar, le habrán puesto más envoltura. La cuestión es que hay 2 policías en Lima que trabajan en el laboratorio y que tienen que comprobar que no se ha alterado la cadena de custodia, y ellos dijeron es la misma muestra. Entonces ya había una explicación sobre esto. Ahora viene la otra explicación. ¿Por qué el capitán de la policía de Puno había dicho que esto era pasta básica de cocaína, aplicando el tiosinato de cobalto? Y la mayor de la policía, que es perito químico acá en Aramburú, nos dijo, miren, yo también pensé lo mismo. Yo le apliqué el tiosinato de cobalto, cambió de coloración, fue turquesa, pero no tenía la intensidad que corresponde. Y entonces, ¿yo qué hice? Paré y le apliqué 4 reactivos más que conseguí, y así pude establecer que no era PVC, que era minopirina, y la minopirina no está dentro de la lista de sustancias perseguidas por tráfico ilícito de drogas.
Ahora la otra pregunta, porque este es indicio o prueba indiciaria. Dígame usted, si la persona condenada hubiera cambiado la muestra, hubiera hablado con los peritos para que alteren y que digan que no es droga, ¿va a esperar 2 años preso para eso? Si la pericia salió a los 6 meses de que lo sentenciaron a él, no, al toque no hubiera venido acá en la Suprema acción de revisión, prueba nueva de la pericia, sino que no sabía. Incluso su consentenciado, imagínense, podría también haber venido con la revisión, pero ya estaba con beneficio penitenciario, no le interesaba, no quiere saber nada de la justicia, ¿me entienden? ¿Y por qué este ejemplo? Porque lo que yo quiero demostrarles es que a pesar de que aparentemente había flagrancia, había un grave error y por lo tanto no se puede, bajo los cauces de un proceso inmediato, manejar un proceso penal que exija que haya la pericia oficial. No se puede trabajar solo con un resultado provisional de análisis químico. Y voy a un caso más simple: conducción de vehículo en estado de ebriedad. A ver, ¿quién de ustedes no se ha enterado, por ejemplo, estamos manejando y de pronto un operativo y nos para la policía y nos pasa un instrumento y nos dice sople? Y entonces eso le pasa a un amigo que acaba de dejar de ocupar un alto cargo público y su esposa es fiscal superior. Entonces, ¿qué pasa? Que la señora se va el sábado en la noche a una reunión de amigas, su esposo está todo el día en la casa y le dice, ¿me recoge? Claro que sí. Sale el sábado a las 10 de la noche con su carro, está circulando y le agarra un operativo. Y el policía le dice, sople, sopla, y le dice, tiene usted 0.8. Oiga, le dice, 0.8, yo no tomo. Segundo lugar, acabo de salir de mi casa, estoy yendo a recoger a mi esposa. Fíjese bien su aparato, le dice, debe haber un problema. ¿Saben qué hace el policía? Agarra, mueve el aparato y dice, sople, por favor. Sopla y dice, no hay ningún problema, puede irse. O sea, ¿qué pasaba si no exigía su derecho? ¿Qué pasa si te tomas un trago nada más, o 2 tragos y dices, ya manqué? Hay que saber perder, ¿no? Como Abimael Guzmán con Ketty Vidal, ¿no es cierto? Entonces ya, pues, caballero nomás. Hoy día, saber perder es, ¿cuántos días preso? 3 días preso. Hasta que haya el proceso inmediato y toda la cosa, te quedas ahí preso, aunque después te apliquen una pena suspendida de 1 año, que por conducción de estado de ebriedad, esa va a ser la sanción. Entonces, conclusión, lo que va a pasar acá es que nadie controla la calibración de esos instrumentos y no se puede resolver un caso de conducción de vehículos de estado de ebriedad solo con la prueba cuantitativa. ¿Qué necesitamos? La prueba cualitativa. O sea, necesitamos que el laboratorio diga si eso no es. Ahora, fíjense ustedes, yo lo planteo acá y ustedes se ríen. Yo lo planteo en varios sitios y varios abogados me han dicho, a mí me ha pasado lo mismo. O sea, si no le exijo al policía eso, o sea, como que están actuando de mala fe. Se supone que tendría que controlar que los instrumentos estén en buenas funciones. Primero los policías y segundo los fiscales. ¿Me entienden? Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Del tema de las pericias. De las pericias. O sea, no podemos nosotros darle el valor de tal a un informe porque quien lo haga sea un funcionario público. La pregunta es, o sea, los funcionarios públicos no se equivocan. 1. 2. ¿Puede haber corrupción o no en el tema de las pericias? Pregunto. ¿Qué pasa si es un delito contra la fe pública? Le ha falsificado la firma. ¿Qué sabe el fiscal de eso? ¿Qué sabe el defensor de eso? ¿Qué sé yo después de eso? Nada. ¿En qué nos basamos? ¿Qué dice el perito? ¿Quién es el perito? Un policía. O la dactiloscopía, las huellas dactilares, caso de secuestro. La señora dice, él me secuestró, el imputado dice, yo no lo secuestré, el fiscal le pregunta a la policía, ¿tenemos algún otro dato? Sí, hemos encontrado la huella dactilar del imputado en el interior del vehículo, que la señora dice se ha utilizado para secuestrar. ¿Qué dice el fiscal? Acuerdo plenario penal 2-2005, alto valor, declaración del agraviado, uniformidad, no ánimo perverso, y acá viene el tema, prueba periférica que corrobora la situación. ¿Cuál es? La pericia dactiloscópica que dice que es su huella dactilar. ¿Qué pasa? En los Estados Unidos de Norteamérica, que es un país que invierte cualquier cantidad en investigación científica, el año 2009, el Instituto Federal de la Investigación Científica, el año 2009, en un informe de 1200 páginas, ha dicho: ninguna técnica forense científica. O sea, ni las pericias dactiloscópicas, ni las grafotécnicas valen como prueba. Pero eso no quiere decir que no valen nada. Eso lo que quiere decir es que valen como indicios. Y entonces, por lo tanto, la idea es que hay que buscar otros datos para corroborar y convertirlo en prueba indiciaria. Entonces, la cuestión es que a partir de hoy día, fíjense, le acabo de plantear, este caso de incautación aparente de droga sería un caso de proceso inmediato reformado del decreto legislativo 1194, pero entonces hay que esperar contar con la pericia. El caso de conducción de vehículo en estado de ebriedad también. Entonces, lo que habría que estar seguro en primer lugar es que
se ha utilizado un método que sea racional, que tenga pocos márgenes de error, y cómo podemos saber que eso es así. Este es un tema de epistemología, metodología de la investigación. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos la maestría y queremos hacer la tesis, tenemos un profesor de investigación jurídica, es un tema de metodología, de epistemología, y por lo tanto deberíamos nosotros, si tuviéramos recursos, contar con un experto, el juez, el fiscal y el defensor, que nos diga que el protocolo que se ha utilizado es el más adecuado para eso, pero no hay recursos. Entonces, si no hay recursos, ¿qué tenemos que hacer? Cada uno de nosotros aprender, dependiendo de la pericia, mínimamente qué deberíamos hacer para controlar si podemos darle tal valor o no podemos darle tal valor a la pericia. Entonces, primero tendríamos que comprobar que el método que se ha utilizado es el más racional para llegar a ese resultado. En segundo lugar, que eso de qué dependerá, quién hizo el método, su cientificidad, tecnicidad, su conocimiento social sobre el tema. En tercer lugar, lo que tenemos que ver es qué dice la comunidad científica, la comunidad técnica, social, porque ellos saben quiénes son los superstars en cada especialidad, igual que ustedes, en el área que ustedes conozcan de derecho, igualito es en la ciencia. Y en cuarto lugar, si es que se ha validado este método, si se ha aplicado en el caso concreto, y por lo tanto, cuando se utilice para la persona que es imputada, estamos seguros que es el procedimiento adecuado. Entonces la pregunta es, ¿eso pasa en nuestro país? ¿Se hace esa clase de controles? Nosotros en Lima estamos peor. Las 4 cortes de Lima, más el Callao, tenemos instrucción, sea sumario, sea ordinario. ¿Y cómo se hace con las pericias? Acá está el informe de la pericia grafotécnica. Se supone que el perito está presente el día que llegue el perito, el fiscal, el defensor del instruido, pero díganme en realidad quiénes están el día de lo que se llama ratificación pericial van a estar presentes. Está el juez, está el fiscal, están los abogados defensores de los imputados. Si está el secretario, ¿qué le pregunta al perito? Este es su contenido, esta es su firma, y con eso ese documento sirve para matar a cualquiera. 161 del Código de Procedimientos Penales ya está ratificado, y nadie hace ningún examen sobre la solvencia o la confiabilidad científica, técnica o social de ese informe. ¿Se dan cuenta? Y entonces eso no puede continuar siendo así. Tenemos hoy día que ser rigurosos en este tema. Y bueno, y regresemos al ejemplo de Puno, porque de repente se han quedado preocupados. ¿Y qué pasó con estas 2 personas? ¿Por qué se acogieron a la terminación anticipada del proceso si la sustancia no era PVC, era otra? Porque los han estafado, pues. Se supone que ellos, el delito tiene elementos, ¿no es cierto? Acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, y en la tipicidad tenemos que ver el tema del tipo. Y el tipo es objetivo y el tipo es subjetivo. Ellos han actuado con el tipo subjetivo doloso, pero en el tipo objetivo el elemento material no se encuentra dentro de la lista que esté incursa en tráfico ilícito de drogas. Y si falta un elemento del delito, ¿qué tenemos que hacer? No hay delito y tenemos que absolverlo. O sea, los han estafado a ellos. Ellos creían que estaban transportando droga, y por eso también se han equivocado al aplicar el tiocinato de cobalto, ¿no? Debieron buscar una perito química para evitar que les pase este traspié. Entonces se dan cuenta cómo, viendo el tema de los recursos, del sistema de recursos, de la casación que yo les hablaba, de la jurisprudencia vinculatoria, y este tema novísimo que tenemos hoy día del proceso inmediato reformado, nosotros en el tema de las pericias también acabamos de sacar un acuerdo plenario penal que se ha publicado en El Peruano hace 10 días máximo, que tiene que ver con esto. ¿En qué sentido? En el tema de la pericia, ya bajando a la tierra, porque lo que les acabo de decir, los requisitos para ver si una pericia vale o no son de los que la Corte Suprema norteamericana ha establecido a partir del año 1993, de una sentencia que uniformemente se dicta, que es el caso Dauber versus Merrell. Dauber versus Merrell. Ustedes, para empezar y meterse al tema, básicamente compren un librito del jurista, verde con negro, no costará más de 20 soles, tiene 5 ponencias de un maestro de maestros en el tema de la prueba, que se llama Manuel Miranda Strampes. Manuel Miranda Strampes hoy día es fiscal ante el Tribunal Constitucional Español hace como 15 años, y él, el año 96, o sea, hace 30 años, su tesis para ser un doctor en Derecho en España se llamó Mínima Actividad Probatoria y Prueba Suficiente, que es como el Tribunal Constitucional Español y Tribunal Supremo Español exige para que se pueda desvirtuar la presunción de inocencia y se pueda condenar a alguien. Mínima actividad probatoria y prueba suficiente. O sea, esa es la Biblia. Hoy día sigue vigente todo lo que él dice. Su tesis doctoral se publicó como libro, tiene cerca de 1000 páginas, y él vino a Lima el año 2012 y se hizo 5 conferencias.
Y entonces, ¿qué pasa con el jurista? Lo publicó. Una de las conferencias tiene que ver con este tema de la prueba científica, el estándar de prueba científica. Otro de los temas tiene que ver con indicios, prueba indiciaria, tiene que ver con los temas de motivación, con los temas de valoración de la prueba, así que arranquen por ahí, o si no también entren a internet y busquen Michele Tarufo, Michele Tarufo, Michele Tarufo. Busquen Jordi Nieva Fenol, Jordi Nieva Fenol. Busquen Jordi Ferrer Beltrán. Busquen Xavier Abel Luch, X, Xavier Abel, LLUCH, Xavier Abel Luch. Internet, van a encontrar mucha información sobre el tema que les estoy hablando gratuitamente, sobre el tema de la prueba científica, de las técnicas forenses, de tal manera que la idea es que hoy día controlemos cuánto del 100% de procesos penales, cuántos tienen pericia, un 10, un 15%, entonces en esos casos que estemos seguros que son fiables. Por eso nosotros decimos, en general, en este acuerdo plenario, que citamos también el caso de Dauber. ¿Y saben dónde se ha citado el caso de Dauber? Se ha citado en el famoso caso Yarse, en el caso del Estadio Monumental. ¿Se acuerdan? O sea, ¿qué estaba en discusión ahí? Si el señor se cayó o lo empujaron. ¿Se acuerdan? Y ha terminado condenado de la Sala Penal Transitoria. Entonces ahí en el tema de la prueba científica se cita el caso Dauber versus Merrell, que yo les estoy hablando, que lo repite ya la Corte Suprema Norteamericana todo el tiempo, desde el 93. Y entonces, claro, alguien puede decir, sí, pero Estados Unidos no tiene muchos recursos. En Perú no tenemos recursos, pero ¿qué pasa? El estándar normal para darle el mayor valor a un informe que se llama pericia está conectado con dos temas: quién lo hizo y cómo lo hizo. ¿Quién lo hizo? Es un tema de acreditación, y cómo se hizo es el tema del procedimiento del cual yo estoy hablando. En quién lo hizo es un problema, porque por ejemplo en todo el Perú se cometen lesiones, se cometen homicidios, violaciones a la libertad sexual, pero hablemos de Lima. En Lima, ¿quién podría hacer el examen? Médicos del Ministerio Público. ¿Quién podría el examen? Médicos de salud, médicos del Ministerio de Salud. Pero vayamos a la frontera de Lima con Huacho. ¿Qué médico vamos a encontrar en Cajatambo, en Goyó? No va a haber médicos legistas, no va a haber Ministerio de Salud, no va a haber salud, pero siempre va a haber lesiones, siempre va a haber homicidios, siempre va a haber violaciones a la libertad sexual. Y seguramente también hay un médico serumista. Serumista. Entonces, para empezar, no es experto, es practicante, porque el perito tiene que ser experto. Pero alguien lo tiene que hacer, lo tendrá que hacer él. Entonces, no puede tener el mayor peso el tema de la acreditación, dependiendo de la zona donde se haya producido. Y entonces, ¿qué es lo que debe tener mayor peso? La forma como se hizo, el procedimiento como se hizo. Entonces, eso es lo que estamos nosotros dejando en forma general establecido en este acuerdo plenario penal. Revísenlo, ya se está publicando. Y bueno, en el tema del proceso inmediato reformado, lo que nosotros decimos en la parte procesal penal es que hay un tema. Normalmente el proceso inmediato reformado tiene un origen y en todos los países, España por ejemplo ha habido, ahora en Costa Rica, se aplica en delitos leves. En delitos leves. ¿Y cómo podemos saber si un delito es leve? Por las penas. Pero en el Perú, las penas que hay en el Perú no existen en ningún país de Latinoamérica y Centroamérica. En el Perú son 4, 5, 6 veces más las penas que hay, y con Europa serán 10 veces más las penas que hay en todos los delitos. Entonces imagínense ustedes, ¿cómo podemos establecer para saber qué es un delito leve y un delito grave? Si podríamos haber tomado como referencia los 6 años que le hablé al comienzo, pero si es así, la verdad no serviría para nada el proceso inmediato reformado, porque el robo con agravante que se produce mucho, la pena es de 12 a 20. No podríamos aplicarlo en eso. Los casos de drogas básicos de 8 a 12 años. Entonces, todo superaría los 6 y no tendría mayor impacto. También tenemos que ver en eso, porque la gente lo que está pidiendo es que haya respuesta del sistema de justicia penal, y por lo tanto hemos considerado las 2 salas penales de la Corte Suprema que el tope es 15 años de pena privativa de libertad. Que el proceso inmediato reformado se puede aplicar siempre que la pena no supere los 15 años de pena privativa de libertad. O sea, nos va a ayudar bastante, pero no podemos permitir que en casos donde la pena sea mayor, donde estimamos por el principio de proporcionalidad que un juicio de culpabilidad exige un proceso con todas las etapas, y un juicio de determinación de las penas también. Por lo tanto, esa va a ser la conclusión, y otros detalles que lo van a ver ustedes
ahí en ese acuerdo plenario penal que lo hemos hecho con el doctor César Martín Castro. Bueno, muchas gracias a la Asociación de Damas de la Corte Suprema por una vez más confiar en mí, a todos ustedes más bien por siempre asistir a las actividades en el área procesal penal que hace la Asociación de Damas del Poder Judicial, y más bien, si es posible, que les den sus correos a las personas que nos acompañan, no solo las diapositivas, sino tengo cualquier cantidad de material sobre el proceso inmediato reformado que he hecho un acopio. Le voy a entregar un USB a ellos para que les alcancen a todos ustedes por sus correos, y la próxima vez que la Asociación de Damas del Poder Judicial haga una actividad, los volvemos a esperar. Inviten a otros colegas, a otros amigos, porque siempre, la verdad, que la Asociación de Damas del Poder Judicial se esfuerza en proveer la mejor información, pero por otro lado también lo hace con unos fines muy nobles, que es colaborar con nuestros trabajadores que tienen una situación laboral diferente a los que tienen estabilidad, y la presencia de ustedes acá nos ayuda mucho a estimular a esos trabajadores que merecen siempre los mejores salarios. Saben ustedes que hay una carrera de jueces, pero no hay una carrera de auxiliares, y la verdad, los jueces y nuestros auxiliares no somos nada. Tenemos que trabajar siempre en equipo. Por eso, muchas gracias, señora presidenta, doctora Miriam Yanqui, por eso. Buenas noches, amigos. Muchas gracias. Agradecemos la palabra del doctor José Antonio Neira Flores, juez supremo provisional de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. A continuación, las palabras de clausura del seminario a cargo de la señora doctora Miriam Yanqui Farfán de Ticona, presidenta de la Asociación de Damas del Poder Judicial. La recibimos con fuertes palmas, por favor. Señor doctor José Antonio Neira Flores, juez supremo provisional de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Dignas integrantes de la Asociación de Damas del Poder Judicial, ADAPOC, personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, señoras y señores abogados, señoras y señores. La Asociación de Damas del Poder Judicial, que me honro en presidir, viene asumiendo con dedicación y responsabilidad su misión de afianzar los lazos de colaboración y unidad que debe imperar entre el personal de la labor jurisdiccional y administrativa, así como de funcionarios y de magistrados de todos los niveles que integran la gran familia judicial, para lo cual organiza y difunde diversas actividades de capacitación, culturales y artísticas, que tienen por finalidad elevar el nivel profesional, intelectual y moral de quienes laboran día a día en este poder del Estado. Convencidas de tan importante misión, así como de la necesidad de difundir los temas jurídicos de actualidad, hemos ofrecido a los trabajadores de nuestra institución el Seminario de Derecho Procesal Penal, temas actuales del proceso penal, para lo cual hemos contado con la invalorable y desinteresada labor de nuestros distinguidos expositores, el doctor César San Martín Castro y el doctor José Neira Flores, a quienes extiendo mi profundo reconocimiento por el tiempo y esfuerzo dedicado a la capacitación de este personal, exponiendo las luces y sombras de la reforma procesal penal, próxima a entrar en vigencia en las Cortes Superiores de Justicia de la República, de la capital de la República. Como lo ha dicho el doctor Neira, entra un porcentaje, unos delitos están en vigencia, pero no el 100%. Próximamente entrará en vigencia, así como en la provincia constitucional del Callao. Es importante también resaltar que acaba de cumplir 10 años de la entrada en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, cuyo propósito es un nuevo modelo de impartición de justicia de oral, más ágil, transparente y eficaz, respetuosa de los derechos de la víctima y del procesado. Las experiencias de las Cortes Superiores en el trámite de los procesos bajo este nuevo marco procesal, y en especial de la jurisprudencia vinculante que han venido estableciendo las salas penales de la Corte Suprema de Justicia para superar los problemas de interpretación normativa.
han sido expuestos con claridad y precisión por nuestros distinguidos ponentes. Asimismo, se han dilucidado las interrogantes, cuestionamientos y comentarios de los asistentes a este seminario, lo que sin duda redundará no solo en una mejora de sus capacidades y conocimientos sobre la materia, sino también en brindar un mejor servicio a la ciudadanía y la optimización del despacho judicial en materia penal. Finalizando esta breve intervención, debo expresar a nombre de ADAPOP un agradecimiento especial a mi esposo, nuestro presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Ticona Postigo, por brindarnos su apoyo constante en la realización de los distintos eventos académicos que organiza la asociación para beneficio del personal judicial. Y gracias también a todos ustedes aquí presentes por demostrar su constante deseo de superación personal y profesional. Con estas palabras declaro clausurado el Seminario de Derecho Procesal Penal, temas actuales del proceso penal. Muchas gracias. A continuación, la doctora Miriam Yanqui hará entrega del diploma al doctor Neira Flores. Por favor, unas palmas. Gracias. La doctora María Elizabeth Rabanal, coordinadora a nivel de los juzgados de la Asociación de Damas del Poder Judicial, dará entrega de un presente al doctor José Antonio Neira Flores. Agradecemos a todos su asistencia. Tengan todos ustedes buenas noches. Muchas gracias. Por ejemplo, nos tienen que demostrar qué contradicciones hay en la jurisprudencia. O sea, tienen que traernos, tenemos 33 cortes superiores que dice la libertad y que dice Tacna sobre ese tema, por ejemplo. Porque si no hay contradicciones, entonces ¿qué necesidad hay de que la Corte Suprema se tenga que pronunciar? Además hay otra cosa ahí, con respeto a los civilistas, por si acaso acá en la mesa tenemos, aparte de personas que dirigen la asociación de damas, son magistradas también en el área civil. Pero a ver, les pregunto una cosa, con respeto por supuesto. Acaba de aprobarse el 8º pleno casatorio civil. ¿Saben ustedes o no? 8º, ¿no? ¿No, doctora? 8º pleno casatorio civil. Ya, este es el 8º. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que el Código Civil, ¿de qué año es? De 1984. O sea, ¿cuántos años han pasado desde que el Código Civil está vigente? 32. ¿El Código Procesal Civil de qué año es? ¿De 1993? 93. O sea, han pasado 23 años. O sea, fíjense ustedes, por un lado han pasado 32 y por otro lado 23 y solamente han tenido necesidad ellos de hacer 8 plenos casatorios civiles. O sea, quiere decir que no hay problemas de materia civil, procesal civil. O sí hay problemas y todavía no se pueden resolver. O sea, cada juez hace lo que le da la gana en el país. O sea, no hay uniformidad, no hay predecibilidad, no hay seguridad jurídica y lo peor, no hay igualdad. O sea, en la misma Lima, porque una cosa sería, miren, en Lima resuelven de una manera, en Loreto de otra, en Tacna de otra, en Tumbes de otra, pero a veces ni siquiera eso es así, es peor, porque en el mismo Lima un juez se dispara de una manera y el segundo B, el tercero C, el cuarto interpreta D y así sucesivamente, y entonces las partes lo que hacen es adecuarse a eso. Nosotros, en el área penal, desde la Ley Orgánica del Poder Judicial es del año 1993, hasta el 17 de agosto del 2004, 17 de agosto del 2004, 93 al 2004, son 21 años, que se adicionó un artículo al Código de Procedimientos Penales del 40, que es el artículo 301A, el decreto legislativo 959 adicionó el artículo 301A, que creó lo que se llama las sentencias plenarias. Sentencias plenarias, o sea, en la Corte Suprema se juntan los jueces de las salas penales que hayan, ahora hay 2, y por lo tanto se toma un acuerdo, si es 7 la votación o más, obliga a los jueces de las 2 salas y también de las instancias anteriores, ¿no? Siempre con la finalidad de que haya predecibilidad jurídica, uniformidad, seguridad jurídica y que haya igualdad. O sea, ambas salas tienen que resolver en el mismo sentido. ¿Me entienden? Y entonces, ¿saben cuántas tenemos a la fecha? Desde el 17 de agosto del 2004, porque desde el Código Penal, que es del 91, hasta el 17 de agosto del 2004, solamente se sacó una jurisprudencia vinculatoria. O sea,
La Ley Orgánica del Poder Judicial, en los artículos 16, 22 y 116, establecen hasta ahora que las salas de la Corte Suprema cada 3 meses deben seleccionar qué jurisprudencia vinculatoria. Cada 3 meses. ¿Saben cuántas en lo penal se seleccionó? Una, en 23 años. Solo una. ¿Y saben para qué? Para establecer si el delito de usurpación era instantáneo o era continuado para los efectos de la prescripción de la acción penal. Punto. Y entonces imagínense ustedes, con todos los problemas que tenemos de interpretación penal, procesal penal y penitenciario, ¿cómo no va a ser necesario que haya ciertas directrices o ciertas pautas que obviamente los jueces estamos obligados a ser independientes, a interpretar penal para algunos delitos contra la administración pública del 382 al 401? Esto es concusión, colusión, peculado, malversación, enriquecimiento ilícito y no más, del 382 al 401. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando en estas 4 limas, más en el Callao con 2 códigos. El código del 40 para los casos antiguos, 99%, y el código procesal. Entonces, en el código procesal penal existe pues una regulación tanto para la apelación y otra para la casación. La casación se entiende que es un recurso extraordinario y bueno, en el Código Procesal Penal se hace una diferencia entre delitos leves y graves sobre la base de un mínimo legal de 6 años. O sea, se entiende que en primer lugar, para que haya un juicio oral, va a ser unipersonal cuando el mínimo legal de la pena no supere los 6 años y va a ser colegiado cuando el mínimo legal de la pena supere los 6 años. Y también esa referencia la tenemos para el tema de las casaciones. O sea, solo procede la casación, acuérdense que ya una apelación, ya una revisión del juicio de hecho y de derecho, y extraordinariamente podría haber una casación en determinados supuestos, pero el primer filtro es que supere el mínimo legal los 6 años. Si el delito no supera los 6 años, no va a haber nunca una admisibilidad de casación, salvo que sea para doctrina jurisprudencial, que es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros de doctrina jurisprudencial estamos diciendo la Corte Suprema nunca se ha pronunciado por estos casos, los manuales o tratados de derecho penal, parte general o especial, nunca se han pronunciado sobre estos temas, los de procesal penal tampoco nunca. Entonces ustedes, que como yo somos aficionados al área penal, saben que la mayoría de temas ya tienen pronunciamiento, y es más, si hacemos nosotros un análisis, cada uno de ustedes con la experiencia que tiene, sobre los casos que vamos desarrollando, ¿qué podríamos decir? Que el 100% de casos penales, que no solamente pasa en Lima, sino en todo el Perú, en el 95% de casos está clarísimo el tema de la ley, de la doctrina, de la jurisprudencia. O sea, ¿de qué estoy hablando? De casos que son cotidianos. ¿Qué cosa? Hurtos, robos, lesiones, violaciones a la libertad sexual, omisiones de asistencia familiar, etc., etc. Dígame usted qué necesidad hay de hacer un desarrollo legal, doctrinario, jurisprudencial, si todos los que trabajamos en el área penal sabemos que es un robo, sabemos que es un hurto, sabemos que es una lesión. En todo caso, habrán 5% de temas penales donde seguramente en la Corte Suprema no hay jurisprudencia, o hay jurisprudencia que sea contradictoria, y por lo tanto ahí tendríamos que analizar el tema de la doctrina jurisprudencial. Por ejemplo, en lavado de activos, por ejemplo, en delitos contra el medio ambiente, o sea, delitos económicos, o sea, en algunos delitos que la incidencia es mínima. Gracias. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Del 100% de casaciones que se plantean en las salas penales de la Corte Suprema, el 99% lo declaramos inadmisible. ¿Saben por qué? Porque los fiscales y especialmente los abogados creen que la casación es una tercera instancia. Creen que vamos a volver a revisar el tema de la valoración de la prueba, y eso no es posible. O si no, nos invocan que quieren que declaremos bien concedida la casación para establecer doctrina jurisprudencial. Y para empezar, ahí tenemos 4 quejas en casaciones donde hemos establecido los criterios de admisibilidad de doctrina jurisprudencial y conocer también el caso concreto. Entonces, si todos conocemos la ley, la doctrina, la jurisprudencia, cuando la Corte Suprema en el área penal pida una jurisprudencia vinculatoria con una extensión, como les digo, para que se pueda aclarar un tema, ¿qué necesidad hay de hacer 250 o 300 páginas? Se supone que la idea es que no le vamos a dar a los abogados, sean fiscales o sean litigantes o sean jueces, estudios de pregrado, ni estudios de posgrado, ni diplomado de especialización,
Lo que queremos es simplemente indicar unos argumentos principales de por qué tiene que ser de esa forma la interpretación, que tienen que integrarlo a los conocimientos que ya deben haber adquirido de pregrado, de posgrado, de especialización, y de esa manera es que podemos ir avanzando. Se supone que la jurisprudencia vinculatoria no son tratados de derecho penal ni de derecho procesal penal, porque sería imposible, sino, como les digo, puntualmente fundamentaciones para poder interpretar y aplicar mejor el Código Penal o el Código Procesal Penal, ¿no? Esa es la línea que se intenta, y por eso es que estamos avanzando, y obviamente también se entiende en las salas penales de la Corte Suprema que estos acuerdos plenarios penales no están escritos en piedra. O sea, no quiere decir que porque ya salieron se van a quedar así toda la vida, sino que si es que hay críticas, obviamente tiene que haber críticas siempre, porque es la única forma de que pueda mejorar la justicia. Nosotros de oficio, en marzo del 2012, hemos modificado 3 acuerdos plenarios que habíamos pronunciado, por ejemplo, sobre los temas de la prescripción de la acción penal, sobre los temas de tutela de derechos, o sea, imputación necesaria, y después también sobre violación a la libertad sexual. O sea, la idea es esa, y además cada vez se democratiza más estas audiencias de acuerdos plenarios penales, porque se entiende que ahora los temas que se escogen son propuestos por el Ministerio Público, por los colegios de abogados, por instituciones jurídicas importantes, de tal manera que se trata de escoger al año 4 temas penales, 4 temas procesales. Hay todo un procedimiento para esto, o sea, se califican los temas, se nombran ponentes, hay audiencias donde se escogen a los que han planteado esos temas, pueden ser, como digo, fiscales, abogados litigantes, representantes de colegios de abogados, y vienen a sustentar en una audiencia este asunto, y se escoge gente que esté a favor, gente que esté en contra, para que haya contradicción, y después ya se establecen los fundamentos del acuerdo plenario penal, ¿no? Hay temas que son más complicados que otros, ¿no? Por ejemplo, hoy día, ustedes ven acá en la diapositiva, el proceso inmediato reformado, ¿no? Proceso inmediato reformado, el decreto legislativo 1194. Entonces vamos a trabajar un poco, porque estamos ya publicando esta semana el acuerdo plenario penal, tanto en la parte penal de violencia y resistencia a la autoridad, como en la parte procesal penal, y voy a trabajar un poco eso. Al final vamos a dejar un espacio, si lo permite la señora, que es la presidenta de la Asociación de Damas, la esposa del fiscal provincial y esposa del señor presidente de la Corte Suprema, para que haya un espacio de preguntas y podamos conversar un poco. ¿Están de acuerdo? ¿De acuerdo, presidente? Perfecto. Me voy a ubicar ahí entonces para ir avanzando con las diapositivas y así vayamos conversando. Bien, este es un tema que seguramente ustedes ya han tenido algunas capacitaciones, pero es un tema muy interesante, nuevo, es un tema delicado, y vamos a verlo por qué, ¿no? Muy buenas noches. El Poder Judicial de la República del Perú les da la más cordial bienvenida. Esta noche, mediante la Asociación de Damas del Poder Judicial ADAPOC, presentamos el Seminario de Derecho Procesal Penal, temas actuales del proceso penal. Saludamos en mesa de honor la presencia de la doctora Miriam Yanqui de Ticona, presidenta de la Asociación de Damas del Poder Judicial. Asimismo, saludamos al doctor José Antonio Neira Flores, juez supremo provisional de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Asimismo, saludamos a la doctora María Elizabeth Rabanal Cacho, coordinadora a nivel de los juzgados de la Asociación de Damas del Poder Judicial ADAPOC. Daremos inicio a la exposición de esta noche a cargo del doctor José Antonio Neira Flores, juez supremo provisional de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, y lo saludamos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, en realidad hay que hacer una precisión, ¿no? Si han visto el programa, ayer el doctor San Martín ha hecho una conferencia sobre el recurso de apelación, y a mí me han programado también para hablar del sistema de recursos, que en realidad es lo mismo, ¿no? La única diferencia sería que yo tendría que hablar de casación, y creo yo que podemos hablar un poquito de eso, y también me interesaría conversar sobre un tema actual, que es el proceso inmediato reformado. ¿Ya? Vamos a conversar un poco de eso. Bueno, para empezar entonces, nosotros lo que debemos tener muy claro es que desde un punto de vista del sistema interamericano de derechos humanos, los recursos están en función
a 3 casos muy importantes. El primer caso es el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica. En el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece cuál es el contenido del recurso, o sea, se supone que debe haber en segunda instancia un juicio de hecho y un juicio de derecho, debe haber una revisión de ambos. Hay países que en América Latina solamente tienen la casación, y la casación no es lo mismo que una apelación, porque la casación tiene una incidencia directa en examinar la aplicación del derecho, y por lo tanto en esos países donde solamente hay casación habría una afectación al derecho a la instancia plural, porque no habría un juicio de hecho, no habría una revisión sobre eso. Por ejemplo, Argentina, por ejemplo, Costa Rica, entonces se han planteado demandas contra ellos ante el sistema interamericano, se han declarado fundadas las demandas en contra de ellos y se han visto obligados a morigerar las casaciones. No han querido cambiar el nombre, pero sin embargo ahora, aunque se llamen casaciones, tienen que hacer un análisis también de la valoración de la prueba. Nosotros más bien en el Código Procesal Penal tenemos un recurso de apelación que el profesor San Martín ayer ha conversado seguramente muy ampliamente, con mucha dogmática, que ve el juicio de hecho y el juicio de derecho, pero además tenemos un recurso extraordinario que es la casación. Por lo tanto, la casación no es obligatoria, nosotros lo tenemos y qué bueno que sea así, recién con el Código Procesal Penal que acaba de cumplir 10 años, pero acuérdense que la mayoría trabajamos en Lima, entonces en las 4 Limas, en Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur y Lima Este, y en el Callao seguimos con recurso de nulidad al 99%, porque solamente tenemos en Lima, desde el 15 de enero del 2011, la reforma procesal y aplicar la ley, pero si hay una jurisprudencia vinculatoria que legalmente tiene tal carácter, los jueces podríamos apartarnos de eso, pero no lo podemos hacer porque nos dé la gana. Tenemos que hacerlo porque tenemos otros argumentos distintos y mejores que los que las salas de la Corte Suprema han utilizado para establecer la jurisprudencia vinculatoria, sino ¿qué sentido tiene? ¿Me entienden? O sea, se supone que las partes que necesitan saber cuál es la resolución que se puede expedir en el caso, de tal manera que podría darse, por ejemplo, una salida alternativa, podría haber una fórmula de simplificación procesal penal, si es bagatela, principio de oportunidad, acuerdo reparatorio, si es cualquier pena más grave, una terminación anticipada, porque ya sé que aunque me vaya a un juicio oral con el Código Procesal Penal 957, hay muchas garantías, pero van a condenar a mi cliente y me voy a perder la posibilidad que se le pueda rebajar la pena al comienzo del juicio oral, una 7ª parte por la conclusión anticipada del debate, durante la investigación preparatoria le puedan rebajar un 6º, y la idea es que hay casos, los abogados que ejercen saben que son malos, que de todas maneras se van a perder. La idea es qué puedo hacer para mejorar la situación jurídica de mi cliente, y bueno, ahí están los temas de las fórmulas de simplificación procesal penal, o si no, las que estamos planteando. Entonces, por eso es importante el tema de la jurisprudencia vinculatoria. Entonces, nosotros en lo penal hoy día tenemos cerca de 200 jurisprudencias vinculatorias, porque hay un dato. El 1 de junio del año 2015, o sea, la Sala Penal Permanente ha conocido en casaciones casos desde que empezó la reforma, 1 de julio del 2006, hasta al 1 de junio del 2015. Ha sido un monopolio, solamente la Sala Penal Permanente. Pero a partir del 1 de junio del 2015 también ha empezado la competencia de la Sala Penal Transitoria. Al comienzo han sido cerca de 9 meses sola ella, para que tenga una carga razonable, y hoy día ya es aleatoriamente. O sea, tenemos una mesa de partes que va a hacer un sorteo, esperamos que sea lo más transparente posible para que los casos lleguen o a una sala o lleguen a la otra sala, de tal manera que la idea es que hoy día haya pronunciamientos en ambas salas que mantengan esta línea de uniformidad que yo les estoy planteando, ¿no? Entonces la cuestión es que son 200 jurisprudencias vinculatorias. Tenemos, por ejemplo, acuerdos plenarios penales, donde más, acabamos de publicar algunos, por ejemplo, donde más hemos producido. Tenemos también que en el modelo antiguo, en los recursos de nulidad, yo les decía, seguimos al 99% en las 4 Limas y en el Callao, llega a la Corte Suprema, y en la Corte Suprema en segunda instancia decimos, esta es la interpretación correcta y aplicación de la ley, es vinculatoria, y como es a través de recurso de nulidad, decimos que es una sentencia normativa, o sea que tiene ese carácter, ¿no? Y también tenemos que con los casos del Código Procesal Penal, cuando se declara fundada una casación, también se puede establecer que es vinculatoria esta casación. Entonces tenemos aproximadamente 200. Claro, obviamente
que la extensión de la fundamentación de estas decisiones es la que estrictamente se requiere. O sea, puede ser 5 páginas, 7 páginas, 8 páginas. ¿Por qué digo eso? Porque la idea es que todos, fiscales, defensores y abogados, ¿qué tenemos que conocer para operar en el sistema de justicia penal? La ley, la doctrina, la jurisprudencia, y el fiscal y el defensor el caso concreto. Y los jueces, cuando termine la audiencia,